90% de los corredores y corredoras populares acaban lesionados en menos de un año. Queremos llegar a correr enseguida. No nos lanzamos a la calle a hacer 10 kilómetros. Y correr, si tiene algo, es que es el deporte de la paciencia. ¿Es imprescindible hacer un análisis de la pisada si quiero empezar a correr? El estilo de cada corredor es demasiado único como para trabajar en exceso la técnica de carrera. El único secreto, si es que hay algún secreto, es que... Hoy nos acompaña Pablo Castillo, entrenador de deportes de resistencia. Pablo lleva corriendo desde los 7 añitos. Ha completado pruebas de ultra trail como las 100 millas del Valle del Genal, Trans Gran Canaria o la CCC de la Ultra Trail del Mont Blanc. ¿Qué pasó? Que llegaron a una cordillera por la que tenían que ir, uno de ellos pudo continuar y llegar al punto de avituallamiento, los demás se quedaron allí parados esperando que les atendieran y murieron todos de hipotermia. En poco tiempo. En poquísimo tiempo. Olvídate de lo que esté haciendo los demás porque tú no sabes lo que están haciendo. Es que no tiene sentido. Al final lo que tenía era un síndrome de fatiga crónica permanente. Tuvo casi 3 años que no quería levantarse de la cama. 3 años. 3 años. ¿En cuántas semanas puede mejorar mi V2 Max? El V2 Max viene condicionado genéticamente. Te decía tu médico que si no fuese por tu reserva fisiológica, tu capacidad cardiorrespiratoria y tu V2 Max, hubiera muerto. Pues iba con un grupo y una persona pues corrió por encima de sus posibilidades cuesta abajo y delante mía se cayó y fue una caída muy grave. Como tú no hayas preparado, y ya esto es una tontería, pero como no hayas preparado tú... Pablo Castillo, bienvenido a Mejor que Ayer. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Pues bueno, aquí ilusionado y sobre todo agradecido porque bueno, no siempre un creador de tu magnitud pues tiene a bien invitar a creadores tan pequeñitos como puedo ser yo, ¿no? Así que te lo agradezco de corazón, la verdad que eso pues es muy de agradecer. Contaré la pequeña historia a los seguidores porque ellos no saben seguramente que hace ya bastantes años grabamos aquí en Málaga unos vídeos, yo todavía empezaba, creo que fue 2018, estará por ahí guardado, unos vídeos en los que hablamos de salud, ¿no? Y nos grabamos ahí en un césped de forma totalmente amateur, tenía yo todavía las gafillas y tal, y desde entonces pues han pasado unos años, no hablamos mucho, pero bueno, te pusiste en contacto otra vez y me gustó mucho y creo que tenemos muchísimo que aportar. Tienes en este caso tú muchísimo que aportar a la audiencia porque vamos a hacer una guía para el corredor, primero, que no ha corrido hasta ahora y se plantea empezar. Vamos a ver todos los problemas que van a ir surgiendo, ¿no? Pero también para ese corredor intermedio que ya lleva algunos años, incluso para ese corredor avanzado que lleva más de 5, 6, 7 o 10 años corriendo y todavía quiere mejorar, evidentemente, ¿no? Después pasaremos a hablar de trail running, que es algo que te enamora. Sí. Y ya veremos si nos da tiempo de algo más. Pues ya veremos. Así que... hay mucho en el menú. Sí, hay mucho en el menú. Pablo, fase inicial, corredor principiante. ¿Por qué crees que una persona le nace eso de querer correr, de empezar a correr? Bueno, a ver, correr es un deporte maravilloso, pero antes de ser un deporte, pues un poco nuestro cuerpo, como un mono evolucionado que somos, al final estamos hechos para deambular. No tanto para correr, pero sí para deambular. Entonces, el hecho de movernos creo que es algo totalmente básico en el ser humano, ¿no? Claro, la vida que vivimos siempre sentados entre 4 paredes en la oficina, agobiados, el estrés, luego coge el coche, luego tal, pues al final correr puede ser una manera de evadirte de todo eso y también reconectar con ese ser humano más primitivo que somos y sobre todo con esas sensaciones de ese ahogo que te entra, esa sensación de cansancio, de tal, que normalmente no son usuales cuando estás en tu vida diaria y son propias del ser humano y bueno, creo que es una cosa atávica que está ahí y que por eso tiene tanta atracción en la gente. Es decir, concuerdo contigo, creo totalmente, la mayoría de gente que se inicia lo hace como también una forma de evasión, no tanto el ponerme cacha ni en forma ni el perder grasa, sino una forma de evasión, o al menos es lo que le engancha, ¿no? Es decir, me ha venido muy bien esto, es verdad que cuando empiezas a correr te sientes genial al terminar una carrerita de 4 o 5 kilómetros, se te olvidan los problemas, se te olvidan las ansiedades, al menos durante un momento, y eso puede tener cierto enganche en un perfil de persona. Pero hablábamos antes que para correr hay que estar en forma, ¿no? Hay una frase que dice siempre Javier Butragueño, es que la gente empieza a correr para ponerse en forma, pero primero hay que ponerse en forma
para empezar a correr. Totalmente. Háblanos sobre esto. A ver, el problema que muchas veces yo me encuentro es gente que directamente quiere empezar a correr sin haber corrido antes, ¿no? Y a lo mejor está de esta manera. Está, pues, con un trabajo sedentario, con una vida más sedentaria, sin haber hecho ejercicio durante mucho tiempo. Y, bueno, pues los medios y tal inundan a la gente de que el correr es sano, el correr es bueno. Pero, claro, empezar a correr sin haber corrido antes puede generar lo que nos encontramos muchas veces, que es que el 90% de los corredores y corredoras populares acaban lesionados en menos de un año. Entonces, ¿El 90%? Sí, el 90%. De los corredores populares. Sí. Aquí sí que me gustaría siempre diferenciar que en lo que hablemos vamos a evitar un poco al corredor élite profesional. Vale. Aquí vamos a hablar más del correr de la persona amateur que corre por salud, que incluso mejora sus marcas, pero al final es muy diferente a la persona del atleta élite, ¿no? Uh-huh. Entonces yo a toda esta gente le diría, antes de salir a correr, empieza a andar. Lo primero es que andes, porque tu cuerpo está más pensado para andar que para correr. Entonces empieza a andar, pero no te olvides de que tienes que fortalecer tu cuerpo y al principio lo suyo es hacer trabajo de fuerza y acompañarlo con caminata. Y esa caminata, pues ya hay diversos protocolos para irla haciendo poco a poco, cada vez más larga, e ir acortando los minutos de caminata con un poquito de ir incrementando los minutos de trotar. Pero, claro, queremos llegar a correr enseguida. Y correr, si tiene algo, es que es el deporte de la paciencia. Entonces, claro, esto no casa con la rapidez y la inmediatez y la generación microondas que estamos viviendo ahora mismo. Entonces, correr por eso a lo mejor es uno de los mejores deportes que alguien puede practicar para encontrarse bien. Pero hay que hacerlo poco a poco y empezar andando. Vale, entonces abogas por andar y fuerza. Sí. Y poco a poco, imagínate en esa caminata de 1 hora, pues dentro de un par de semanas le metemos 10 minutos de trote. No. ¿O cómo? Empezamos, por ejemplo, con una caminata de media hora Uh-huh. y cuando seamos capaces de hacer esa caminata a un ritmo que digamos, me estoy cansando, tengo una sensación de ahogo caminando, entonces sería el momento de empezar a, pues cada 5 minutos de caminata, meter 1 minuto de carrera. Uh-huh. 5 minutos de caminata, otro minuto de carrera. Ratio 5-1. Ratio 5-1. Y vamos pasando semana tras semana y vamos cambiando el ratio. Cuando ya vamos más o menos a iguales, vamos 2 minutos, 2 minutos, vamos así poco a poco e iremos reduciendo ese ratio para que llegue un momento en 10 semanas aproximadamente, hablemos de alguien que nunca ha corrido, ¿vale? 10 semanas, 12 semanas, ya sí culmine esa media hora trotando tranquilamente. Por supuesto, a un ritmo que no sea para nada exigente, ni que le gestione una sensación de agobio, de asfixia, ni nada de eso. Pero es empezar poquito a poco. Pero claro, para ello también tenemos que seguir con el trabajo de fuerza, mínimo 2 veces a la semana, porque es que si no, nos vamos a lesionar. ¿En qué te centrarías en ese trabajo de fuerza? Pues, en las primeras fases. En las primeras fases yo trabajaría lo que son full bodies de movimientos básicos. Pues trabajaríamos, por ejemplo, pues sentadillas, trabajaríamos peso muerto, trabajaríamos algún tipo de parte de arriba, pues como por ejemplo, pues puede hacer pues press militar o podemos hacer press de banca. Además, otro de los días de full body trabajaríamos más, un poquito más enfocado a pierna y en ese caso ya haríamos más trabajo excéntrico. Por ejemplo, trabajo excéntrico sencillo, apoyarse en una pared y sentarse con las piernas, quedarse como sentado en la pared, entonces de esa manera estamos trabajando la fase excéntrica, ¿no? Al final, todo el trabajo excéntrico nos ayuda muchísimo a no lesionarnos. Tenemos que recordar que el correr es un deporte muy elástico. Entonces, no significa que aquí que vayamos a hablar de estiramientos, pero sí que lo que trabajan mucho son todos nuestros tendones y nuestros ligamentos. Y por eso mucha gente se lesiona de los tendones de Aquiles, etcétera, etcétera. Lo que tenemos es que trabajar de forma todo ese excéntrico y a la vez ir acompañando esa progresión tranquila en el pasar de andar a correr. Entonces vamos acompasando ambos trabajos, el trabajo de la fuerza, para acondicionar nuestro cuerpo a que ese esfuerzo y ese castigo al que vamos a someter cuando ya estemos corriendo
ya lo va a hacer con unos tendones bastante más activados y bastante más protegidos, gracias a toda esa masa muscular que estamos activando y poniendo en funcionamiento, ¿no? Claro, o sea, lección número 1, si vamos a empezar a correr, no nos lanzamos a la calle a hacer 10 kilómetros. No. Empezamos con esa progresión de la que ha hablado Pablo, porque si no, 9 de cada 10 personas al cabo de un año van a tener pues, fascitis, tendinitis, periostitis, me duele el juanete, tengo que parar de correr porque es lesivo y es malísimo, ¿no? Sí. Que suele ser una narrativa muy habitual. ¿Es imprescindible hacer un análisis de la pisada si quiero empezar a correr? Primero, no soy podólogo ni soy experto en eso, pero sí te puedo decir que ya hay muchos estudios que están evidenciando que el estilo de cada corredor y corredora es demasiado único como para trabajar en exceso la técnica de carrera. No sé si me explico. Parece ser que la técnica de carrera, y yo he comido y he bebido técnica de carrera desde niño, pero no es tan importante como nos querían hacer entender en los años 80. Parece ser que, oye, si una persona es más dada a correr, pues, yo qué sé, caída un poquito hacia atrás, o entra un poco más de talón, o tal y que cual, podemos trabajar algunos aspectos. Pero ¿qué pasa? Que estamos yendo contra su fisiología y su morfología, que es muy propia de esa persona, es única. Entonces podemos estar empezando a meter algunos cambios en esa técnica de pisada, en esa cadencia, etcétera, etcétera, que al final, a largo plazo, lo que estén ocasionando sean unos cambios que puedan ocasionar problemas. Entonces parece ser, en los papers últimos, te hablo de papers de 2020, 2022, se está abogando por no trabajar tanto la técnica de carrera y trabajar más la fuerza. Vale, interesante porque es verdad que se hace mucho énfasis en la técnica. Es decir, que parece que habría que ser algo más respetuoso con la idiosincrasia de cada corredor, ¿no? Tú puedes recomendar que es mejor caer de metatarso cuando vas corriendo. Puedes recomendar que lo suyo es que vayas erguido o erguida, pero deberían ser recomendaciones porque una persona puede intentar empezar a modificar demasiado esa morfología propia de cada uno y a la larga puede empezar a dar un problema en la cadera, un problema en la rodilla. ¿Y de dónde viene este problema? ¿Qué es lo que está pasando? Estás forzando tu cuerpo a hacer algo para lo que no está diseñado. Qué buen punto ese. A mí, te vas a reír, pero siempre en las competiciones, las pocas que he hecho de running, alguna media maratón, hay gente que digo, qué feo corre, pero me pasa a un ritmo brutal. Pero corre rápido, ¿verdad? Claro, digo, no sé cómo puede correr tan feo y correr tanto, pero le va bien, ¿no? Es decir, eso que se dice de si funciona algo no lo cambia. Pues ha encontrado su flow, que decimos. O sea, ha encontrado que su manera es la correcta para esta persona. Y después hay gente que tiene una técnica brutal, pero a lo mejor no baja de 5 el minuto. Claro. Curioso, curioso. Hay algo dificilísimo, creo, para la mayoría de gente que corre, y es mantener la motivación. Tú llevas corriendo desde los 7 años. Sí. No sé si quieres decir qué edad tienes ahora. 49. 49. Es decir, llevas corriendo 42 años. Pues sí. Que se dice pronto. Y me imagino que tienes días también en los que te levantas y dices, ¡buah! 15 kilómetros me tocan hoy, qué pocas ganas tengo. O no, a lo mejor dices, no tengo esos días. Pero ¿cómo mantener la motivación a largo plazo durante tantísimos años, más de 4 décadas? Yo creo que el único secreto, si es que hay algún secreto, es que tiene que ser una motivación intrínseca. No puede estar condicionado a un reto, a una marca, a conseguir correr la maratón. No puede estar condicionado a eso. Para mí debe ser algo más eso, una motivación intrínseca que es propia del hecho de correr. Yo salgo a correr porque me gusta correr. No porque quiera preparar una maratón, no porque quiera estar saludable. No sé si me explico. Eso es lo que creo que ha mantenido el hecho de que yo no deje de correr. Ocasionalmente en temporadas puedo haber estado lesionado, puedo haber dejado algún tiempo de correr, he hecho alguna otra actividad, pero en general siempre es una tónica en mi vida. Y para mí, ya te digo, se convierte en algo que no me ayuda a preparar nada, sino que el fin en sí mismo es salir ese rato a disfrutar de estar conmigo mismo, de la respiración,
de si ese día me tocan series, pues el saborcillo de sangre en la boca, de esa sensación que acabas exhausto, ¿no? De esas endorfinas que recorren tu cuerpo, o de esos pensamientos que cuando tú vas corriendo, de repente se te ocurren ideas muy Cierto. que no dices, ¿cómo no se ¿De me dónde puede vienen, ocurrir no? ¿De cuando dónde? estoy trabajando? Pues bueno, hay una explicación científica que creo que tú y yo sabemos, pero que es que, claro, tú tienes el torrente sanguíneo funcionando, tanto la sangre está moviéndose por todo tu cuerpo, hay una oxigenación espectacular y en ese momento el cerebro funciona mucho mejor. Es curioso, pero es así. Y si te ocurren esas cosas, ¿no? Entonces, por resumir, ¿deberían las personas buscar la motivación dentro del propio correr más que del hecho de que correr sirva para algo? Luego ya pues podemos decir, oye, pues sí, también sirve para estar en forma, para buscar la salud a través del deporte, pero al final tienes que encontrarte tú a ti mismo con el correr y dejar que te lleve. No... Sí. Digamos que tú has aprendido a disfrutar del proceso. Sí. Y eso ha generado un hábito muy, muy profundo en ti. Hay otra persona que has mencionado, otro perfil, que necesita los retos, ¿no? Que necesita Claro. quiero terminar una maratón en mi vida y me la preparo. Pero es verdad que después de haber conseguido el reto suelen Hay bajar... como un vacío, ¿no? Sí. Oh, ¿y ahora ¿Ahora qué? qué? Ahora tal, pero claro, no puedes estar constantemente. Es como si yo cuando corrí los ultra trails, pues dijera, bueno, como he terminado carreras de 100 millas, ¿ahora qué me queda? Ahora las de 200 y luego las de 300. No tiene sentido. O sea, al final es una escalera de locura, ¿no? Sí. Por eso creo que es más el hecho de disfruta de ese momento para ti, de la velocidad, del ir despacio, del ir más rápido otro día, pero del hecho de sentirte capaz de correr, que es algo que, bueno, es verdad que muchísima gente hace actualmente, pero no tanta gente en verdad lo hace. Sí, totalmente. Yo la verdad que tiendo más a instrumentalizar el correr, yo te soy sincero, ¿eh? ¿Por qué? Porque precisamente a mí correr como tal, tú lo sabes, no es lo que más me gusta. Pero ¿sabes por qué le pillé el hábito? Lo pillé porque encontré que mejoraba mucho en CrossFit, que mejoré mucho mi capacidad cardiorrespiratoria y que incluso disfrutaba más del CrossFit porque los entrenamientos ya no eran un sufrimiento continuo, sino que había un sufrimiento cuando pues llegaba a los picos de intensidad, ¿no? Al final de los entrenamientos, pero disfrutaba más del día a día. Estabas más en forma. Cardio. No sobrevivía, ¿no? Exacto. Claro. Pero eso da igual, o sea, aquí hablamos de correr, pero podemos hablar de la bicicleta, o podemos hablar de la natación, o podemos hablar de que está muy de moda el Nordic Walking, ¿no? Con sus bastones, esta gente que anda. Pero también podemos hablar por ejemplo, yo en invierno, si tenemos suerte, y por ahora la tenemos, normalmente pues de noviembre a abril no corro nada. ¿Pero por qué? Porque subo a Sierra Nevada a hacer esquí de montaña. Entonces, claro, el gesto del esquí de montaña es casi igual que el de correr, pero claro, no hay impacto ninguno. Y encima estás entrenando en altura. Entonces, si puedes hacer ese cambio, pues también te mantienes más longevamente corriendo, porque me quito unos cuantos meses de impacto. De impacto y tus articulaciones recuperan. Recuperan, ¿no? Qué bueno. Pero te quiero decir, esto se puede conseguir con cualquier deporte. Tú lo tienes en el CrossFit, ¿no? Pero lo puedes conseguir con la bicicleta, con tal. Al final es buscar algo que de verdad te guste. Sí, el entrenamiento de endurance. Claro. Yo siempre lo digo. Claro. Hay dos pilares de la salud, uno es la fuerza y otro es la capacidad cardiorrespiratoria. Igual que la fuerza, si somos principiantes y empezamos a entrenar en gimnasio, el primer año mejoramos una brutalidad, tanto en masa muscular como en fuerza. Sí. Me imagino, Pablo, que ocurre algo similar con la capacidad cardiorrespiratoria. Por supuesto. Cuéntanos cuánto podemos mejorar en un año corriendo, o aproximadamente, o en cuántas semanas puede mejorar mi V2 Max, porque habrá gente que diga, vale, yo quiero correr, pero quiero correr porque quiero mejorar mi V2 Max, y ahora mismo lo tengo, me he hecho una prueba de fuerza y lo tengo en 35, ¿qué voy a conseguir corriendo 6 meses? Claro. Bueno, hay que decirle a tus espectadores y espectadoras que, claro, el VO2 Max viene condicionado genéticamente, ¿vale? Entonces, tenemos un margen de mejora que es, podemos decir, pequeño. Normalmente los estudios indican que entre un 15 y un 20%. Más de eso no se puede mejorar tu VO2 Max que viene predeterminado genéticamente. Si no, claro, no tendríamos gente como Kilian Jornet o algunos esquiadores que tienen esquiadores de fondo
que tienen un 90 y pico por ciento, 99 y pico de VO2 max, ¿no? Y luego se considera, por ejemplo, que una persona que tiene nivel olímpico, estamos hablando de entre un 65 a 70, ¿vale? Luego hay esos superhéroes que te digo, pero la gente normal, pues si ha trabajado desde pequeño, puede que hayan ido incrementando su VO2 max sin darse cuenta, y una persona como la que me comenta, pues podría esperar mejoras seguramente más importantes que ese 15-20%, porque si no ha hecho nada, todavía puede un poquito más, pero no va a poder mejorar mucho más. Pero bueno, 12 semanas, 24 semanas, yo creo que podría haber incrementos entre el 5, el 10%, se pueden conseguir. Pero el problema que tiene el correr es que el correr y la parte cardiovascular es que si no le sigues dando a la manivela, se pierde. Sí. Entonces puedes ganar ese 10%, ese 15%, pero si lo ganas y te paras ahí y dices, ya he ganado este V2 Max, ya tengo esa esperanza de vida mejorada, me paro, ¿no? No, esto es una esclavitud al final. Tú tienes que seguir manteniéndolo, ¿no? Total. Y no queda otra. Es lo más difícil. Yo tuve y tengo ese objetivo. En la primera prueba de esfuerzo que me hice salió un V2 Max que considero para mí, que entreno mucho, que era mediocre. Los crossfitters no tenemos un V2 Max muy alto en general. Sí, hay algunos estudios que los élites tienen 50-55, los élites. Yo tenía 45 y yo quería llegar, puse 60, un objetivo ambicioso. Lo he mejorado en 6 meses a 52, de 45 a 52. ¿Ves? Está el ratio ahí más o menos. Claro, pero quiero ver hasta dónde soy capaz de llegar sin la necesidad de tener que convertirme en un atleta de endurance, es decir, sin la necesidad de dejar mi deporte, por curiosidad científica, ¿eh? Pues, hombre, tendrías que hacer un trabajo de cardio importante, muy importante. Son muchas horas. Pero sobre todo, y que no crea la gente que solo sería trabajo de intensidad, ¿no? No. Mucho trabajo de zona 2, ahora hablamos mucho de trabajo a nivel muy tranquilito, achispado con esos trabajos de altísima intensidad. Sí. Eso me interesa muchísimo. Vamos a hablar de zona 2. Primero explica la zona 2, ya la hemos explicado en otros vídeos, pero me interesa mucho tu perspectiva. Y ahora vamos a entrar en qué porcentaje del volumen de entrenamiento total sería interesante meter en zona 2 y qué porcentaje en zonas 4 y 5, que es la zona de... Sí. Bueno, a ver, yo como entrenador y también como filosofía, yo soy muy partidario de la polarización de los entrenamientos. Y polarizarlo, o sea, es dividirlo en eso. Un bloque de tu entrenamiento, podemos decir, si hablamos que tú entrenas 5, 6, 7 horas a la semana, pongamos 10 horas a la semana, ¿no? Una persona que entrena ya bastante, 10 horas a la semana, pues el 80% de esas horas, más o menos, 80, 75, 85, debería ser en zona 2. 8 horas de 10. Sí, señor. Yo creo que eso lo cumple poca gente, ¿eh? Pues eso es así. Y esas otras 2 horas ya estarían más centradas en alta o altísima intensidad. O sea, zona, si hablamos de un nivel de 5 zonas, que como a mí me gusta trabajar, pues zona 5. No zona 4, zona 5. Es muy interesante lo que estás mencionando, porque a mí me da la sensación, Pablo, de que precisamente la mayoría de gente que se echa a correr trabaja justo en una zona más intermedia. No llega a trabajar solo. ¿Sabes esto lo que significa? No. Que van asfixiados en todas las sesiones de la semana. Van con el gancho. Sí, que se pasan de intensidad. Es un problema derivado del ego. Pero a mí me pasó cuando yo empecé a correr. Empezaba a correr y pasaba ya mi zona 2. Claro. Es que yo tenía que andar rápido para estar en zona 2. Porque hay que andar al principio. Claro, y yo decía, yo no he venido a andar, yo he hecho a correr. Y claro, yo empezaba ya, cuando ya supe cuáles eran mis zonas, yo entraba en zona 3, incluso en zona 4, a un ritmo bajísimo, pero es el ego, es el decir, yo que estoy en forma, yo no voy a salir a andar rápido, yo he venido a correr porque quiero prepararme en la media maratón. Y yo creo que eso le pasa también a mucha gente. Mira, al final tenemos que fijarnos siempre en, oye, ¿quién tiene mejor VO2 max? ¿Quién tiene mejores rendimientos? Pues los atletas de élite, ¿no? Tienes al profesor Seiler,
que es un norteamericano, pero que vive en Europa, que es uno de los mayores estudiosos de esto, ¿no? De la zona 2, de por qué la zona 2, cuánto de la zona 2 y demás. Y él descubrió con unos estudios que el 95% de los atletas de élite pasan casi el 80% de su tiempo en zona 2. Y estamos hablando de gente que te corre a 3 minutos pelado, a 2:50, ¿no? Sí. En una maratón, a 2:50 Sí, el kilómetro, sí. en una maratón o a menos, ¿vale? Y el 80% de su tiempo están corriendo muy despacio o entrenando en bicicleta o el cardio, lo hacen muy, muy despacio. Pero el tiempo que hacen intenso, lo hacen muy intenso. O sea, sí, el muy intenso es, termino una serie vomitando. Claro, yo creo que la mayoría de personas que hacen alta intensidad no llegan a ese punto de alta intensidad que realmente es la que estás diciendo tú. Y lo contrario, ¿no? Y cuando se dedican a ir tranquilos, no van tan tranquilos como deberían. Claro, por eso te decía yo antes, la mayor parte de los atletas populares acaban lesionados. ¿Por qué? Y muchos de ellos no encuentran de verdad mejoras o no progresan lo que podrían progresar por el hecho de que se estancan, puesto que los días suaves van fuertes y los días fuertes no acaban de ir fuertes, porque ya van arrastrando ese cansancio de toda la semana. Entonces, claro, pero es verdad, lo que decíamos, que cuando alguien a ti te considera corredor y tú ese día tienes zona 2 y tú vas por un parque en el que hay gente que te conoce o que te ven usualmente corriendo y tú vas en tu zona 2 al ritmo que te toque tu zona 2, que este mes puede ser seguramente el mes que viene será un ritmito más alto. Mejorado. Pero el que sea, el que te toque y tú eres fiero defensor de lo que tienes que hacer, tú vas tranquilo. Pero curiosamente adelantas a alguien, pues por lo que sea, y rápidamente te adelantan. Sí. Se ponen a tu ritmo o te adelantan. Al final, eso yo lo he contado muchas veces en mis programas, en mis vídeos. El ego hay que quitarlo de la ecuación. Si tú tienes que entrenar a un ritmo o a unas pulsaciones o a una cadencia, es a esa. Olvídate de lo que esté haciendo los demás porque tú no sabes lo que están haciendo. Ese día le tocan series, ese día le tocan cambios de ritmo, ese día le toca ir a un ritmo determinado. Tú no lo sabes. ¿Por qué te quieres picar con un vecino o con un tal? Es que no tiene sentido. Sí, verdad que somos complicados. Eso es muy, muy frecuente. Vamos a definir técnicamente lo que es estar en zona 2, primero de forma objetiva, que creo recordar que en cuanto a frecuencia cardíaca hablábamos de entre un 60-70% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Sí, exacto. Que puede parecer mucho, pero no es mucho, es un ritmo muy tranquilo. Claro. De hecho, yo hay veces que no he hecho a sudar, muchas veces. Sí. Cuando tengo el aire acondicionado aquí en el gimnasio o tal, o en mi invierno, que no echas a sudar. Pero es que el objetivo no tienes por qué echar a sudar, el objetivo es otro. Claro, pero para la gente sepa que realmente es un ritmo bastante cómodo, donde perfectamente podríamos estar hablando como estamos haciendo ahora o un poquito más agitado, al final, ¿no? esa es una de las... Porque a mí me preguntan mucho, pero ¿cómo sé si estoy en zona 2, ¿no? Si no tengo bien medidas mis pulsaciones o si no... Al final es muy sencillo, es que tú vayas corriendo con la sensación de que puedes mantener una conversación con otra persona casi normal. O si a ti te llaman por teléfono y tú lo coges mientras vas corriendo en zona 2, que la otra persona sabe que estás haciendo deporte, pero puedes hablar bien con ella. Vale. La prueba del teléfono es fundamental. Además no es mía. Esta cosa es de Peter Attia y lo comentó él y es que es verdad. Oye, lo pruebas. Y a veces yo voy corriendo, estoy entrenando y me llaman por teléfono y puedo responder la llamada. Pero es verdad que hay cierta aspiración que tengo que hacer, ¿no? Sí. Pero si ya se te entrecorta una conversación y ya solo puedes dar 2, 3 palabras y tienes que respirar, 2, 3 palabras y tienes que respirar, ya te has pasado. Me viene a la mente la frase que has dicho al principio de que el running es el deporte de la paciencia, porque precisamente en la zona 2 es cuando más se tiene que ejercitar la paciencia, porque suelen ser entrenos largos y los que venimos acostumbrados de un background de high intensity, de alta intensidad, de entrenos de CrossFit donde en 8 minutos acabamos por los suelos, es como muy contra natura, ¿no? Claro. Ahora tengo que tirarme corriendo tan lento 45 minutos,
cuesta muchísimo, sobre todo al principio. Cuesta muchísimo. Pero después te sientes bien, porque es verdad que es un momento donde, como tú dices, se te ocurren ideas, puedes pensar en cosas, puedes hablar, puedes conversar con compañeros. Puedes escuchar un audiolibro, puedes escuchar un podcast también, o sea, puedes hacer muchas cosas, pero yo sí que es verdad que entiendo que el trabajo de zona 2 a la gente se le hace bola, se le hace dificultoso por el hecho del tiempo que conlleva. Porque los beneficios de la zona 2 solo se adquieren cuando se está mucho tiempo en esa zona 2. Entonces, claro, no vivimos en una sociedad que tenga mucho tiempo, ¿no? Total. Libre, podemos decir. Pero es que la fisiología humana es la que es y no podemos cambiarla porque nuestra agenda no lo permita. Total, total. Ese es un gran obstáculo a la zona 2. Nuestra vida ajetreada que nos deja 40 minutos para entrenar. Ojalá todo el mundo tuviera 2 horas para entrenar al día, ¿no? Estaríamos más sanos. Totalmente. Bueno, vamos a pasar a esa fase intermedia. Empezamos a correr y ya llevamos entre 2 y 5 años, pero ocurre una meseta en nuestro rendimiento, ¿no? Y nosotros que queremos siempre mejorar, pues nos frustramos. Mis tiempos no bajan o no puedo seguir avanzando. ¿Qué suele ocurrir en este perfil de persona? Bueno, normalmente, a ver, ahí habría que ver el caso específico de la persona, ver si ha llevado una progresión adecuada o si simplemente pues, ha ido corriendo y como, pues igual que pasa en la fuerza, al principio mejora mucho y en el correr pasa lo mismo, es muy agradecido al principio, pero es verdad que llegas a esa meseta. Entonces, bueno, lo normal sería empezar a trabajar lo que son las mejoras marginales. Pues vamos a ver si efectivamente, si es que no tiene una buena cadencia o esas pequeñas cositas que podemos intentar mejorar, pero como te decía antes, sin cambiarle su forma propia de correr. Y luego, pues oye, ¿haces trabajo de intensidad suficiente? ¿Haces los trabajos de intensidad como a lo mejor deberías? ¿O es que no te gustan? ¿Los llevas a cabo como se debe hacer? Ya hay que analizar un poco el caso, ¿no? Normalmente cuando se produce una meseta de este tipo, yo soy partidario de que se cambien los entrenamientos. Si estabas haciendo, pues no sé, series de 3 minutos, tal, vamos a cambiar a series de 400, vamos a hacer series de 1 minuto, la zona 2 la vamos a hacer días de zona 2 y otros días, en cambio, no vas a hacer series, sino que vas a hacer fartlek, que para quien no lo sepa es como cambios de ritmo, pero en un tiempo continuado, ¿no? Voy corriendo un ratito, de repente corro muy rápido, vuelvo a correr muy despacito, otra vez muy rápido y así, ¿no? Entonces, cambiando y alterando un poquito el entrenamiento que haya llevado esta persona durante bastante tiempo, podemos empezar a despertar al cuerpo de otra manera e intentar que tenga nuevos estímulos. Sobre todo también analizar cómo está comiendo, porque esta es otra. ¿Qué errores nutricionales frecuentes ves? El error fundamental es yo corro para poder comer lo que quiera. No al revés, no me nutro correctamente para poder correr y rendir. Claro, pero en general mucha gente te dice yo hago deporte para luego poder comer lo que me dé la gana. Ahí ya porque sé. me lo quema todo, porque, por ejemplo, ahí pues estarías teniendo un limitante, ¿no? O el descanso. O sea, hay gente muy machaca que no le da importancia al descanso. O sea, a mí me pasa a veces con clientes de entrenamiento que les tengo que decir que los días de descanso son días de entrenamiento, pero de entrenar porque hay que descansar, porque el cuerpo necesita ese descanso para asimilar la carga que le estamos dando. Y cuesta mucho. Y hay gente que esto lo pilla con muchas ganas y todos los días va o a correr o al gimnasio, o a correr o al gimnasio o a tal o competiciones todos los fines de semana, bueno, que es otra. Esa es otra. Mira, yo tengo gente, ahora mismo incluso, que no puedo crear una base aeróbica con ellos. Porque siempre están compitiendo. Porque siempre están compitiendo. Entonces tengo que ajustar las planificaciones de tal manera que casi no puedo encontrar tiempo en sus días para crear bases en las que luego cimentar un trabajo más potente, más específico, y me tengo que conformar con que el trabajo de intensidad me lo van a hacer el día de la carrera. Pero yo sé que, oye, que no es así. Entonces, porque, oye, un día lo harán bien, otro día no, al final es una carrera, hay muchas emociones por el medio, no es un entrenamiento, es una carrera. Bueno, eso pasa también y son cosas que como entrenador pues tú intentas cambiarlas, intentas decírselo, pero oye, al final cada persona es dueña de su tiempo y de sus ¿no? tendencias. Es verdad que engancha la competición, engancha el querer más, engancha el
pues esa adrenalina. Claro. Pero hay que, verdad, volvemos a lo de antes, bajar el ego, bajar esa necesidad de y hacer trabajo aburrido, que probablemente sea el que más nos va a hacer mejorar en el largo plazo. Y no solo mejorar, sino el que nos va a dar mejor salud. Y longevidad en Y el longevidad. entrenamiento, en el deporte. Vuelvo a reiterar que busquemos, ¿no?, eso en la gente que nos esté escuchando. Que el correr y demás, al final no es más que un método para encontrar la salud a través del entrenamiento. Siguiendo con nutrición deportiva, has traído aquí algunos geles de los que utilizas. Sí. Si quieres, muéstranoslo y cuéntanos cómo son, qué conlleva, qué llevan y cómo lo utilizas y por qué esas marcas. Vale, eso es una cosa... Bueno, sí, a ver, mira, antes de hablar en concreto de estos geles, un poco decir a la gente que la nutrición deportiva, por supuesto, quiere vender. Son empresas, son capitalistas y hay que vender. Se ganan la vida vendiendo nutrición deportiva. Pero como corredores no tenemos por qué estar siempre comiendo nutrición deportiva. Hay unos momentos específicos donde creo que es muy necesaria, pero otros momentos no. Entonces, aparte que no es barata, pues deberíamos tener en cuenta cuándo se debe tomar y cuándo no. Perfecto. Entonces, si tú en 3 semanas estás entrenando y haces por ejemplo, pongamos una persona ya un poquito avanzada, que hace 4 días a la semana, pues 1 hora, más o menos, y luego resulta que es de los míos y en el fin de semana, al menos 1 día o 2, se va a la montaña, ¿no?, a correr por montaña. Vale, pues esa hora que hace durante la semana, ya sea de zona 2 o algún día de intensidad, no requieren de nutrición deportiva de ningún tipo. Con que hayas almorzado bien o hayas desayunado bien, no vas a necesitar nada, ¿no? Ahora que hace más calor, pues a lo mejor sí te puedes llevar una botella de agua en un cinturón o en una mochila por hidratarte, ¿no? Pero no es necesario. Pero bueno, si ya te vas a enfrentar a un entreno más largo, ya sea un entreno de asfalto, por ejemplo, alguien que esté preparando una maratón y tenga pues tiradas largas de 1 hora y media, de 2 horas, pues ahí sí que ya es necesario que empiece a llevarse un gel o 2 geles, depende de la pauta y el protocolo que quiera tener, para irlos tomando, porque al final, cuando van pasando horas y vas depletando o descargando los depósitos de glucógeno, pues tú te empiezas a sentir, ¿qué me va a pasar? Me estoy quedando un poco me falta energía, porque la necesitas, ¿no? Igual pasa con el trail running. Si tú te vas a hacer una tirada normalita de trail running, que pueden ser 2 horas, pues hombre, en la primera a lo mejor no tomaría nada, pero cuando cumplen la primera sí que me metería un gel o una bebida con carbohidratos para seguir rindiendo al mismo ritmo que tienes que rendir. Y por supuesto en carrera, en una prueba, en una competición, pues en el asfalto es menos dado a esto, pero en maratón sí. Pero en el trail running es fundamental, porque como desde el principio del trail running empezó un poco escacharrado y las carreras más cortas son de 15, de 16 kilómetros, pues imagínate, las carreras estándar son de 20 y tantos kilómetros, ¿vale? Lo normal es la media maratón de montaña. Entonces, pues como no comas ahí, al final las carreras de montaña pues son eso, carreras de beber, comer y correr. Pero es beber, correr y comer, en ese orden. Claro, y habría que comparar la velocidad de depleción de glucógeno entre el trail y la pista, pero es diferente. Al haber picos de más intensidad, probablemente incluso sea... Es mayor. Mayor. Claro, por lo que antes a micrófono cerrado hablábamos de esos tantos intervalos que se están realizando cuando haces una carrera de trail. Pero bueno, hablando de los geles, mira, yo utilizo 2 marcas, ¿vale? ¿Y por qué? Bueno, porque lo que me da una no me lo da la otra y viceversa, ¿no? Entonces, por un lado, utilizo Fante, que es una marca nacional, que lo bueno que tiene este fabricante es que primero tiene el ratio 1,8. 1,08. 1,08, perdona, sí. Y ellos, en los ingredientes son todos ingredientes naturales. Entonces, por ejemplo, esto es maltodextrina, fructosa y zumo de limón. No hay más nada. Y pues es maltodextrina, fructosa, agua mineral y cloruro de sodio. Entonces, bueno, ¿y por qué 2 tamaños? Porque, bueno, uno es el típico de 35 gramos, que es lo que más o menos encuentras en todo el mercado, y otros son los de 60 gramos, que esto ya es para cuando has hecho un entrenamiento nutricional
Y pues en carreras como pues, las que yo suelo hacer, de montaña y tal, necesitas bastante más carga de carbohidratos por hora. Y con estos geles, pues te la metes más o menos con una toma, te la metes entera esa carga. 60 a la hora, ¿no? 60 a la hora, ¿no? Y luego esta gente de NAC, que son unos fabricantes canadienses, que lo que hacen son productos que están totalmente basados en un producto vegano. Entonces, pues tanto la proteína es proteína de guisante, de almendra, etcétera, como pues, bueno, lo que usan pues sirope de arce y demás. Y aparte aportan un 1% de toda su facturación para cuidar el planeta. Entonces, bueno, pues oye, es interesante. Y tienen algunos productos que a mí estomacalmente, por ejemplo, lo que son las bebidas con carbohidratos, me sientan muy bien. Y no todas las marcas te sientan bien, pues por alguna u otra razón. Entonces yo, con ellos, la verdad que mi estómago está muy bien. Sí, con ambas marcas. Sí. Pero ellos tienen geles, pero su fuerte no es tanto el gel como las bebidas de carbohidratos. ¿Por qué? Porque llevan el carbohidrato y las sales minerales incluidas. Igual que estos geles. Y tú, en una competición, por ejemplo, en un ultra trail, intentas incluir 60 gramos a la hora, más o menos. Sí. Pero, claro, no solo de geles. Intento también comer la comida natural de lo que haya en los avituallamientos que sé que me sienta bien. Tiro por ella también, porque, claro, también en un ultra trail, por ejemplo, cuando corrí las 100 millas del Valle del Genal, pues ahí comí lo más grande, tortilla de patata. ¿Son 100 millas o 100 kilómetros? No, 100 millas. 100 millas, sí. 160 kilómetros. 165 más o menos. 35 horas. 35 horas, ¿haciendo noche o no? Claro, sin dormir. Sin dormir. Claro, 35 horas non-stop. Vale. Pues ahí, si yo hubiera ido solo de geles, hubiera muerto, porque mi estómago se hubiera ido al garete, hubiera estado... Al final se te va el estómago con tanta nutrición artificial. Entonces tienes que alternarla con la comida natural que te ponen allí. Y por ejemplo allí, pues, a ver, todo lo que sea carbohidrato, con un poquito de grasa, me va a venir bien. Pues tortilla de patata, ponían también estos noodles instantáneos. Eso lo ponen en los avituallamientos. Sí. Ah, qué bueno. Que se hacen con agua caliente, ¿no? Sí. Pero también en algunos de los pueblos había tomate recién cortado, que en verdad no era muy buena opción nutricional para ese momento, pero bueno, al final te comes lo que haya para poder continuar tantas horas, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es un caso extremo. En general, hablamos de los geles para la gente que empieza, pues no deberían tomar geles entre semanas, a menos que luego en el fin de semana tengan una tirada larga, y ahí sí que debería es decir, al menos llevarse uno. Dejarlos para las tiradas más largas y olvidarse de estar continuamente en cada entrenamiento con geles que no son necesarios. Y además, cada uno de estos, pues yo no sé cuánto valen estos, pero hay marcas que 4 o 6 euros cada gel. Claro, o sea, es que no... Y que no tiene sentido porque si vas en zona 2, tienes energía suficiente en tu cuerpo como para estar 20 años corriendo en zona 2 gracias usando a tu grasa, ¿no? Claro. Bien, en el perfil ya más élite, más avanzado, vamos a decir algunas pinceladas de ese perfil, aunque la mayoría de la charla va destinada, como tú has dicho, al menos avanzado. Sí. ¿Cómo afrontas el estrés de la competición en el alto rendimiento? Bueno, ahí yo creo que lo primero es estando confiado del trabajo que has realizado en el entrenamiento. O sea, de que hayas confiado de que el entrenamiento que has hecho ha sido el mejor posible, que has dado todo lo que tenías y que no te has guardado nada. Y que confías en el método. Entonces, lo primero, la confianza en lo que has hecho. Después, una visualización positiva de, oye, ¿a qué me voy a enfrentar? Pues a este tipo de prueba, ¿cómo la voy a hacer? ¿Qué voy a encontrarme? ¿Qué voy a pensar en la salida? ¿Qué voy a pensar en el kilómetro 5? ¿Qué voy a pensar en el kilómetro 30? Cuando me venga el muro de la maratón. ¿Qué voy ir teniendo esa visualización o previsualización positiva que te predispone a lo que te vas a encontrar, ¿no? Y luego yo creo que también hay que salir con las expectativas un poquito por debajo de lo que tu nivel físico puede conseguir. Porque creo que asumiendo un reto de forma humilde se consigue más que asumiéndolo de forma... aquí estoy yo, estoy súper preparado y me como el mundo. Voy a ganar sí o sí. Claro,
creo que de la otra manera se consiguen mejor las cosas. Y, por ejemplo, a mí me ha pasado personalmente en un ultra trail que salí con esa valentonía, valentonía o como envalentonamiento, sí. Exacto, ¿no? Y claro, muy, muy consciente de que había entrenado muy bien, que tal y que cual, pero oye, de las 2 únicas veces que me he retirado en mi vida, pues una fue ahí. Y en el kilómetro 60 dije, no quiero seguir, no tengo más ganas, no puedo seguir, no sé qué me pasa. Y yo iba trotando y había gente andando y me adelantaba. Entonces, sí, pues fíjate, punto, ¿no? de break psicológico, Y en cambio, probablemente. otros más largos, como esas 100 millas o como otras que he hecho, he salido con cierto, pues humildad o miedo, incluso. He ido con un poco más de tesón, con más paso a paso, vamos a ver, y ya han salido muy bien las cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que esos serían los aspectos para afrontar una carrera. ¿Y el discurso psicológico en tu cabeza durante esas pruebas tan largas, 35 horas, qué te vas contando tú en la hora 20, en la hora 25, en la hora 30? Pues mira, lo primero, la suerte que tengo de estar haciendo eso. Lo segundo, la maravilla que es recorrer esos lugares que normalmente tú no los recorrerías y que encima están balizados. Puedes hacer un recorrido por la naturaleza precioso, sin perderte, sin preocuparte mucho por que dónde vas a llegar, porque todo está organizado. Encima te dan de comer. Entonces, tú vas por allí y yo voy pensando en eso, ¿no? Y en qué suerte tengo y qué agradecido estoy porque puedo hacer eso con mi cuerpo. Porque mis piernas me pueden llevar, pues desde, en este caso fue pues desde Benalmádena hasta un pueblecito de la sierra de allí, lo más recóndito posible de ese Genal, ¿no? Donde terminó, ¿no? Entonces, y sobre todo, que estoy allí porque quiero. Eso es importante. Eso es muy importante. Por ejemplo, esto es una anécdota tonta, pero hay momentos que te vienes abajo. Es normal. En los ultra trail, en estas carreras largas, incluso en la maratón te puede pasar de asfalto. Que el cuerpo se viene abajo. Pero esas bajadas, al rato viene una nueva subida y de repente te encuentras fantástico, como si no paras corriendo tantas horas, ¿no? Pero lo que sí es que hay una cosa, por ejemplo, me pasó en la CCC, en el Mont Blanc, que íbamos de noche subiendo por una de las cuestas terribles que tiene, porque son cuestas muy, muy empinadas, y íbamos subiendo y, oye, es muy cansado y es difícil y es tal. Pero llevaba detrás mía, pues es una carrera muy internacional, pero curiosamente llevaba 3 españoles detrás mía. Y yo iba, pues a mi rollo, pum, pum, pum. Y llegó un momento que ya no podía parar de escucharlos, porque es que solo estaban quejándose. O sea, estábamos a mitad de carrera, a mitad ese eran 100 kilómetros, ¿no? En los Alpes, en un entorno idílico. Es verdad que es difícil y duro, pero primero, nadie nos ha obligado. Hemos pagado nuestro dorsal, que además vale una pasta. Claro, claro. Has sacado una lotería entre 5.000 personas para poder estar allí, que no va todo el mundo, que te tiene que tocar en una lotería. Y no va por méritos, es simplemente lotería. Tienes que cumplir los méritos y luego entrar en la lotería. Bueno, pues iban quejándose, esto es una mierda, ¿cuándo se acaba? Nadie nos ha dicho que esto iba a ser así, menuda puta mierda, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y claro, yo les dije, mira, perdonad, pero por favor, ¿de verdad? ¿De verdad? Oye, callaros ya, ¿no? ¿Qué vais a conseguir con esto? Primero me estáis agobiando y segundo, con esto no vais a conseguir terminar la carrera. Sí. Si ya a mitad de carrera estáis así. Total. Llegamos a un avituallamiento y ya no salieron. Se quedaron allí, ¿no? Allí se quedaron. Pero es un buen ejemplo del poder del discurso. Totalmente. Tú ibas agradeciendo estar allí en los Alpes, tal, y ellos iban diciendo cuándo coño se acaba esto. Claro, yo iba diciendo, qué cosa más guapa, ¿no? Estoy haciendo la CCC en el Ultra del Mont Blanc, voy por la noche por un bosque increíble que veo además en una zona que habían tallado, en los árboles tallan animales. Y dices, es una cosa... Y tienes a unos detrás que están quejándose de lo difícil que es, de lo duro que es, de que vaya mierda de no sé qué, pero no ven la suerte que tienen, de la salud que tienen por estar allí, por poder hacer ese deporte y de toda la parafernalia que hay que hacer para estar allí,
y por el estado de forma que tienen, que seguramente está Para haber en llegado. el 1% mundial Claro, y lo que eso conlleva, ¿no? claro. O sea, es una buena reflexión, una bonita reflexión. ¿Qué errores frecuentes ves antes de comenzar una competición? En lo que quieras, nutrición, ya hemos hablado del mindset, cualquier cosa que no debas hacer antes de empezar una carrera. Bueno, esto es muy, muy típico y te lo dirá todo el mundo, pero no estrenes nada. En No cuanto a ropa. no, en cuanto a nada. No, si eres, bueno, claro, en asfalto en general es solo ropa, ¿no? Pero, bueno, ni zapatillas, ni un portadorsal, ni un reloj. O sea, no estrenes nada que Ni un reloj. No estrenes nada que no hayas probado antes. Piensa, oye, un reloj. Y dices, qué guapo el reloj con este tipo de correa, no sé qué. ¿Y si resulta que esta correa por algo te da alergia? ¿Y si resulta que te lo aprietas lo suficiente para que no se te mueva? Porque, claro, el pulso óptico necesita que esté bien apretado. Y, oye, ¿y si te infla un poco la muñeca y tú eso no lo habías probado? Pues la experiencia va a ser fatídica. Lo mismo con la nutrición. Y nunca pruebes geles en carrera que tú no has probado. Porque te va posiblemente a destrozar el estómago sin que tú lo sepas. No pruebes unas zapatillas que no tengan ya un rodaje bastante importante. Porque, oye, tú no sabes si esas zapatillas te gustan, un modelo que antes no habías probado, o te hacen una pequeña molestia aquí, que curiosamente con el paso de los kilómetros, de días y semanas va a desaparecer, o no. Calcetines, Camiseta, todo. Que todo. te rocen, que te... Claro, al final es todo. Pero incluso, es que hasta lo más absurdo que te puedas imaginar, no estrenes nada. Lo normal es correr con cosas usadas, que ya has probado, que ya has usado y que sabes que te funcionan y que no te dan ninguna molestia, porque ya demasiada molestia es, por ejemplo, en un maratón, querer ir a una marca y ir a esos ritmos, ir a esa distancia, que encima tengas que soportar la molestia de, oye, pues me está haciendo una rozadura en la zapatilla y ahora no me las voy a quitar. O sea, para innovar y probar cosas nuevas, los de entrenamiento. Totalmente. Vale. Luego, a lo mejor no haber descansado bien la noche de antes, estar demasiado pendiente de la prueba, ¿sabes? Esa sensación que tienes de nerviosismo. ¿Hay algún ritual que utilices la noche de antes para descansar bien y no tener esos nervios? Pues, a ver, no, simplemente pensar que mañana voy a una fiesta y poco más, y que me la he ganado después de tantos meses entrenando. Y que es intentar saber que es muy importante que descanses bien, porque luego va a tener pues bastante exigencia, ¿no? Y bueno, es importante descansar lo más posible antes de una prueba. Y ya te digo, no hay muchos más errores que podamos cometer así como... Ya hemos hablado del mindset, ¿no? De llegar con humildad al momento. Yo creo que eso es fundamental. Y sobre todo, pues no probar nada nuevo y confiar en haber entrenado bien. Genial, genial. Bueno, ahí, hablando de capacidad cardiorrespiratoria, evidentemente lo más importante para mejorarla es el entrenamiento, pero después hay algunas cosas, alguna tecnología que nos puede ayudar a mejorar ciertos aspectos, ¿no? Uh-huh. Desde hace unos años se ponen de moda artilugios, aparatos para mejorar la musculatura inspiratoria y expiratoria, ¿no? Uh-huh. Es decir, nuestro patrón respiratorio y la capacidad de meter oxígeno, meter aire en los pulmones. Sí. Y curiosamente, ambos, no lo sabía, pero ambos utilizamos Aerofit, ¿no? Que es este que tengo por aquí, que llevo usando, pues creo que 6 semanas ya. 6 semanas solo. Sí. Yo llevo 3 años. 3 años usando, bueno, es este. Que bueno, que es un dispositivo que tiene pues un aparato que es el que se conecta a la corriente y que es extraíble, y después una boquilla y unas resistencias, ¿no? Uh-huh. La resistencia in de inhalar y la resistencia out de exhalar. Sí. Y están diseñados para mejorar esa capacidad, esa fuerza de la musculatura inspiratoria y expiratoria, ¿no? Entonces, cuéntanos tu experiencia con estos aparatos, si realmente, porque sí que hay estudios, incluso clínicos, de su mejoría, ¿no? De la mejoría que aportan. Sí, cuéntanos además, tu experiencia. Hay un estudio que lo compartí en mi canal de YouTube sobre el COVID persistente y cómo con ello ha funcionado y muy, muy bien, ¿eh? Ese es un punto, es decir, que no están solo diseñados para mejorar rendimiento, sino también salud. Para el EPOC. Claro, para personas enfermas. Esto se pensó inicialmente para trabajar y ayudar a las personas que tienen EPOC.
Y luego se dieron cuenta que esto ayudaba sobre todo a ciclistas de élite, que es con lo que se testó sobre todo al principio. Yo, pues mira, yo llevo 3 años usándolo y yo lo uso todas las mañanas y hago el protocolo de los 3 ejercicios que te propone y la verdad que a mí me ha funcionado muy bien porque yo he conseguido mejorar la capacidad de la musculatura inspiratoria y exhalatoria más de un 25-30%. Es una cosa brutal. Qué bien. La cantidad de litros que inhalas y exhalas, con ello, después de 3 años, pues oye, yo empecé con 4 más o menos y ahora estoy con un poco menos por lo que he pasado de la tosferina, pero antes de la tosferina estaba en torno a casi los 7 litros. Uh-huh. Entonces... Bueno, es mucho, ¿eh? es bastante. Y es solo un trabajo de 6 minutos, 7 minutos cada mañana. Sí. Es verdad que conforme se va haciendo, vas trabajando y vas progresando en los entrenamientos que te propone, hay algunos que se hacen duros, bastante duros. Y tiene algunos específicos para mejorar el VO2 Max. Uh-huh. Sí, y es interesante porque la aplicación tiene también un área de salud con entrenamientos específicos para concentración, para dormir, ansiedad, para descansar, para la gente no es consciente de lo que podemos modular con la respiración, es decir, controlando la respiración y los patrones de inspiración y expiración y los segundos que pasamos inspirando, conteniendo y exhalando, sí. ¿No? Es súper interesante, yo seguiré utilizándolo. Ya sabes que mi deporte es más alta intensidad, pero también veo mejoras en ese... Mira, la doctora de cabecera, cuando fui por el tema de la tosferina, me dijo que gracias a utilizar un aparato como este, ella en concreto no sabía cuál era, ella maneja varios, ¿no? Pero me dijo un aparato de estos que te ayudan a mejorar la capacidad de tu musculatura inspiratoria y expiratoria, pues que no había tenido tantas secuelas de la tosferina como me podían haber quedado. Claro, me decías antes que te decía tu médico, ¿no? Sí. Que si no fuese por tu reserva fisiológica, tu capacidad cardiorrespiratoria y tu V2 Max, ahora que has pasado un episodio de tosferina, podría haber acabado en la UCI, ¿no? Sí. Fíjate la trascendencia de estar en forma. Un ejemplo perfecto. Y me dijo que podía, de todas, por ejemplo, la semana que estuve tosiendo y que cuando toses con la tosferina no te vuelve a entrar el aire, es brutal, me decía que eso no me habían tenido que ingresar porque yo tenía una capacidad que mis pulmones, al inspirar, eran capaces de abrir lo que cierra la tosferina para meter ese aire. Aunque entraba haciendo un ruido muy desagradable que no voy a repetir. Un estridor, ¿no? Pero era por eso. Porque ella me auscultó y me dijo, jolín, ¿cómo tienes la musculatura respiratoria, no? ¿Trabajas con algún aparato? Y le dije, sí, con uno de estos. Y dice, pues... Qué bueno, genial, fantástico. Vamos a entrar en tu pasión, el trail running, una de tus pasiones. Y no lo hemos tratado específicamente de forma monográfica. Aquí vamos a entrar en profundidad, toda la profundidad que tú quieras. Vamos a hablar primero de las ventajas o beneficios que encuentras sobre el atletismo en pista o el running convencional, salir a correr al paseo marítimo. Partiendo de la base que yo considero que el trail running o el correr por montaña y el correr en asfalto o en pista son 2 deportes diferentes, además los considero diferentes, pues las ventajas que tiene el trail running, bueno, la más evidente es que te estás rodeado de naturaleza cuando vas a correr a la montaña y eso, pues hombre, eso tiene un componente que no te lo da ninguna otra. O sea, el hecho de correr, aunque esté en el paseo marítimo, que es muy bonito el mar y tal, pero estás sobre una zona de asfalto, ¿no? Distinto un poco si vas corriendo por la arena, pues que es natural. Pero al final estar en un entorno, pues eso, de bosque, de montaña, pues el ánimo y el espíritu también cambia de una manera importante, ¿no? Luego, además, al ser un deporte en el que vamos todo el rato, aunque te digan lo contrario, pero vamos todo el rato trabajando en intervalos, o sea, nuestro corazón y nuestra respiración en el trail running va totalmente en trabajo interválico todo el rato, porque tú vas por una zona llana, puede que vayas parecido a cuando vas por asfalto, vas trotando a un ritmo constante, pero de repente te viene un sendero cuesta arriba, y en ese sendero cuesta arriba podrás correr lo que puedas hasta que se ponga a un nivel que ya tengas que andar, pero es que
has cambiado de ese llano a ese correr y a este andar, y en cada uno de ellos tu corazón y tu cardiovascularmente estás trabajando de forma distinta. Aquí llevarás un ritmo y unas pulsaciones, aquí llevarás otras, aquí llevarás otras. Con lo cual es un trabajo interválico constante. Pero incluso cuando vamos cuesta abajo. Cuando vamos cuesta abajo, pues a unas personas las pulsaciones le bajan porque se sienten muy cómodas, otras personas las pulsaciones les suben porque le dan miedo bajar cuesta abajo y rápido, con lo cual también es un trabajo interválico. Entonces ahí es muy diferente las adaptaciones que se consiguen con el trail running que las que consigues con el asfalto, o sea, con el running de calle. Pero por otro lado también tiene una otra ventaja, y es que para correr por montaña, como en ningún momento estás corriendo en el mismo plano, me explico. Una persona por asfalto va corriendo en un plano y va en esta dirección. Y sus pies van siempre sobre una superficie lo más plana y llana posible, más o menos en general, y poco más. Tu cadera, tu espalda, todo. Pero tú en trail running ahora vas por un sendero que está un poquito más escorado a la izquierda, pero es que resulta que 10 metros más allá se vuelve a escorar a la derecha. Y ahora de repente sube, pero es que la subida no es así, es así. Y luego tal, y luego cual. Entonces tu cuerpo está cada milisegundo cambiando de posición. Y estás trabajando esa propiocepción de una manera muy espectacular. Por ejemplo, tú puedes tener pues un tobillo que está sobre una piedrecita gordita que hay aquí y está inclinado para acá, y el del otro pie está hacia el otro lado. Entonces, vas corriendo y tienes que hacer esto porque tienes que evitar una rama que si no te entraría en el ojo. ¿Vale? O sea, evitas, te mueves, vas subiendo y necesitas agacharte y empujarte en las rodillas, con lo cual te estás trabajando toda la faja abdominal. O sea, al final, por eso ves algunos trail runners en general que tienen como un cuerpo un poco más musculado que los atletas, podemos decir, de élite de asfalto, ¿no? Que son gente más espigada. Y por la más... fuerza que requiere también las pendientes, ¿no? La fuerza tanto en subida como la excéntrica en bajada. Cuando tú tienes que bajar, tú no puedes bajar a tumba abierta. Necesitas que tus cuádriceps funcionen, te aguanten un poquito, tener esa técnica, ver 3 metros más allá para meter el pie donde lo tienes que meter y no en la piedra que te quiere tirar al suelo. Y Pablo, me interesa mucho la comparativa entre los fenómenos psicológicos, es decir, la fenomenología, el qué ocurre en la cabeza cuando corremos en pista o en calle a cuando corremos en montaña, porque, como tú dices, en calle podemos ir casi en piloto automático porque realmente el movimiento es totalmente pues el mismo siempre, automático, ¿no? Y eso a veces también es una experiencia buena, ¿no? Porque desconectas y tu mente se va a sitios. Y si quieres competir, entras en ese flow. Eso es. Y tú sabes que a ese ritmo al que tienes que ir, segundo clavado, y va bing, bing, bing. Claro, pero en la montaña me imagino que tienes que ir súper presente, ¿no? Súper pendiente y súper atento a todo. Cada momento y a cada... Y eso, pero eso también debe ser gratificante, ¿no? Es muy gratificante. No sé si es ese flow... Igual que... Sí hay ese flow. Yo lo he encontrado también, incluso en carreras muy largas. Tú tienes que llegar a un flow para seguir la marcha durante tantísimas horas. No puedes obligarte. Tienes que entrar en ese zen, en ese flow para poder ir a un ritmo que te mantenga pues esas 35 horas en marcha, ¿no? Por ejemplo. Pero lleguemos a carreras más cortas de trail running, por ejemplo. O incluso entrenamientos, ¿no? Mira, eso a mí... Yo a mis clientes, yo les digo, mira, cuando vas el día que estás entrenando en asfalto, oye, el reloj muy bien, la cinta de pulso fantástica, como quieras. Pero cuando te vayas a la montaña, ¿qué tienes? 2 horas con tanto tiempo de desnivel positivo. No, el objetivo ¿cuál es? Hacer 2 horas a este más o menos ritmo que yo te digo que es una IP, intensidad percibida de esfuerzo de 4/10. Pues a ese ritmo y tienes que hacer pues 900 positivos, metros positivos de ascenso, ¿no? No mires el reloj. O sea, tú lleva el reloj, por supuesto, registra el entrenamiento, registra tus pulsaciones, regístralo todo, pero no lo mires. Míralo a lo mejor para ver cuántos kilómetros llevas, cuánto desnivel positivo llevas hecho, cuánto tiempo. Pero conócete a ti mismo. Entiende lo que es una sensación, una intensidad percibida de esfuerzo. ¿Qué es un IP4 para ti? ¿Qué es ir a esas sensaciones? Y eso, cuando lo entiendes, en montaña es lo que te funciona.
porque tú tienes que saber que a este ritmo yo voy bien, pero como empiece a sentir un poquito más, pues sé que no voy a aguantar los 20 y tantos kilómetros que tengo. Que si me voy pasando al principio, yo ya sé a qué IP estoy. Porque también, por ejemplo, yo les digo que cuando están entrenando entre semana en asfalto o en la calle, pues oye, que también miren pulsaciones, pero intenten comparar esas pulsaciones o ese ritmo con esa IP, con esa intensidad percibida de esfuerzo, más o menos pues eso, desde un 1 hasta un 10. Eso es una ventaja del trail running, porque te ayuda a conocer tu cuerpo, a conocer cómo funciona, a conocer cómo tus pulmones sufren cuando estás en una cuesta o no. Todo ese tipo de cosas yo creo que a una persona le engrandecen y le dan un conocimiento de sí mismo que le ayuda muchísimo. En trail running también hacéis trabajo específico de fuerza, ¿no? Claro. ¿Qué papel cumple ahí? ¿El mismo que...? Pues fundamental. Piensa que en el trail running las bajadas, por ejemplo, pues oye, aunque vayas en un entorno de campo, en una zona de tierra, pero muchas veces vamos por zonas muy rocosas y las bajadas son muy duras para las articulaciones, para los tendones, pero también las subidas, porque hay mucha gente que se obliga a subir corriendo, ¿no? Porque quieren ir más rápido o lo que sea, pues al final hay una carga muy dura para el tendón de Aquiles, para los gemelos y demás. O cuando subes ya cosas que no se pueden subir corriendo y que hay que subirlas, por ejemplo, pues haciendo power walking, andando rápido, lo más rápido posible. Y claro, pues oye, ahí tanto los tríceps, si vas con bastones, va a trabajarlos muchísimo, todo lo que es el tríceps, los brazos, como también la faja abdominal, los dorsales, las lumbares. Al final necesitas un trabajo de fuerza full body que acompañe a tus entrenamientos de carreras. ¿Y cuál es el riesgo real de lesiones, caídas, tropiezos? Bueno, mira, es curioso esto. Efectivamente y objetivamente hay mucho más riesgo de caerse haciendo trail running que haciendo asfalto. Te puedes caer cuesta abajo y, oye, no es una experiencia agradable, pero también te puedes caer en una zona llana en trail running o te puede entrar una rama en un ojo, por lo cual siempre deberíamos llevar gafas, aunque no sean para el sol, sino simplemente para proteger la vista. Pero bueno, en general, hay un estudio que ha salido hace muy poquito, que se ha hecho, lo han hecho mano a mano la Universidad de Ginebra y la Universidad de Arizona del Norte, en concreto en Flagstaff, que es como un sitio mítico del correr en Estados Unidos, y han cogido pues a 20 sujetos totalmente amateurs y los han puesto la mitad a hacer solo carrera por asfalto con un entrenamiento pues metódico, ¿vale? Y a la otra mitad trail running. Y por ejemplo, esto que me has preguntado el equilibrio, tanto en dinámico como en estático, curiosamente, cuando luego terminó el periodo de las semanas de entrenamiento e hicieron los test, pues los que habían corrido en trail running tenían mejor equilibrio tanto en estático como en dinámico, con lo cual tenían menos riesgo de sufrir caídas, curiosamente, en contraprestación de los que solo habían corrido en llano. Qué bueno, claro, y eso... Después... Pero riesgo, pues claro que hay. O sea, una vez corriendo yo en el Mulhacén, pues iba con un grupo y una persona pues corrió por encima de sus posibilidades cuesta abajo y delante mía se cayó y fue una caída... Las caídas cuesta abajo, me imagino, muy que grave. Pueden ser muy peligrosas. Muy grave, muy grave. Te puede abrir la cabeza. Claro. Decía antes que el tema del equilibrio a la gente le puede parecer muy anodino, ¿no? Yo no me voy a caer, claro, no te va a caer con 40 años. Cuando tengas 80 años, tu riesgo de caída se incrementa muchísimo y una caída con 80 años puede significar la vida o la muerte. Totalmente. La gente va a analizar las caídas en las personas mayores y probablemente esa persona de 80 años, si tiene un trabajo de propiocepción y de equilibrio bueno como el que comentas, pues no se caiga. O la caída pueda ser menos dañina o pueda apoyar mejor. Y eso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Totalmente. Sabes que estas personas normalmente cuando se caen, pues muchas veces suele ser porque su dedo gordo del pie no apoya bien o no tiene esa percepción del suelo bien, ¿no? Y muchas veces se caen por un problema en los dedos de los pies. Cuando hacemos trail running, como te he comentado antes,
una de las cosas que está en constante contacto con el suelo son los dedos de nuestros pies, que son los que nos informan de cómo está el resto de nuestro cuerpo respecto al espacio en el que nos estamos moviendo. Sí, que parece que los pies son, Sí. no sé, muñones, pero no, los dedos están captando información del terreno continuamente. Exacto, y ya te digo, cuando tú vas corriendo y tú notas en un pie una raíz y en el otro pie otra cosa, son tus dedos y cómo se van articulando los que te van diciendo cómo apoyarte. Que es mágico, ¿eh? Porque eso ocurre totalmente automáticamente. Es automático. Es automático. O como cuando te dicen, pero ¿cómo no te caes? ¿Y por qué miras para allá y no miras a tus pies? Porque no es necesario, porque mi cerebro ya ha entendido lo que tengo aquí y tiene que saber lo que hay 3 metros por delante para que cuando yo llegue ahí unos segundos después ya no tengo que mirar ahí, ya estoy mirando en lo siguiente. Es el trabajo del cerebelo que es maravilloso. Es increíble. Digamos, una ingeniería que es de otro mundo. Vamos a hablar de equipamiento. Has hablado ya de algo importante que son las gafas para evitar arañazos y lesiones en los ojos con las ramas. Que no lo había ni siquiera pensado y me parece, claro, no es solo el sol, el peligro, ¿no? Es también lo que te puede entrar en los ojos. Pero las zapatillas de running, de trail running, las zapatillas de trail running, ¿en qué se diferencian de unas zapatillas de running convencional? Las zapatillas, al final, son zapatillas más pensadas para traccionar bastante mejor que las zapatillas de asfalto. Al final, una zapatilla de asfalto pues va por un terreno que el mismo caucho con el asfalto tracciona, pero en cambio en la tierra o en la roca o en una tierra mojada con barro o en una roca mojada, pues no tracciona todo igual. Entonces son zapatillas normalmente con más taqueado y que suelen estar un poquito más, son más robustas, un poquito más estructuradas. Todo lo que es el upper, la parte de tela de la zapatilla, la que cubre el pie, pues está con algunos refuerzos, tanto en la puntera, para que no te des con las piedras con los dedos, sino que si hay una piedra, pues le dé a ese pequeño refuerzo que lleva. A veces también llevan una placa interior, una placa que en este caso, aunque puede estar empezando a salir algún modelo, pero no es una placa de carbono, sino que es una placa antirroca, ¿vale? Es una pequeña lámina plástica que está entre pues, la plantilla y la media suela, que lo que evita es que si una piedra de pico o un poco más puntiaguda no te llegue a... incide en esa capa un poquito más dura de la zapatilla y evita que entre, al menos que la notes tanto, ¿no? Y bueno, ya luego cada fabricante mete sus cosas. ¿Son más anchos? Es decir, la caja que alberga el pie... Eso es por marcas específicas. En general, es verdad que ahora ya esas marcas también se están metiendo en el running de asfalto, pero es verdad que nacieron en la montaña. Marcas como Hoka, marcas como Altra, marcas como Topo o incluso Merrell, pues son marcas que lo que hacen es que la caja de dedos, donde van los dedos, es más ancha. Entonces, es el hecho de estar los dedos separados un poquito, por supuesto, les da más movilidad, les da más capacidad de entender el terreno por el que van y, bueno, pues está demostrado que es mucho más saludable tener los dedos separados, o al menos no separados, pero de su forma natural, que tener los dedos constreñidos, ¿no? Que es como, por ejemplo, se hace con zapatillas más rápidas de asfalto y demás. Y una pregunta, el pie se hincha cuando llevas 30 horas corriendo, me imagino. Claro. Esas zapas más anchas, me imagino que también tienen eso en mente, ¿no? Ayudan, claro, pero normalmente una zapatilla de trail, si la vas a usar para competir en cosas así largas y tal, la debes usar al menos como muy poco, media talla más. Media talla más para competir. Para competir en una carrera de ultradistancia deberías llevar o al menos 2 o 3 pares de zapatillas para cambiarte, ¿no? Pero lo suyo es que esas zapatillas lleven media o una talla más. Y hay una palabra que en inglés la leí, pero no sé cómo se dice en español, que es básicamente el contacto de la punta de los dedos con la zapatilla, que puede hacer que pierdas uñas, que sí, puede... el choque. El choque, sí, repetido. Claro. Y he visto corredores que cortan incluso en la parte de adelante de la zapatilla y dejan los dedos fuera. Bueno, ¿Eso lo has visto alguna vez? No. Pero es verdad que ese choque continuado... Pero eso es por llevar las zapatillas demasiado sin haber tenido en cuenta esto. Normalmente, ya te digo, en trail running, en carreras cortas de 15, 20 kilómetros, 30, no. Pero en carreras ya más largas, de una maratón de montaña, una ultra, deberías llevar siempre zapatillas entre medio y un número más de lo que tú usas normalmente.
Ya luego, como gustos, colores. O sea, hay gente que le gusta las zapatillas de pala ancha, a mí me gustan, son con las que corro, y hay gente que no, que dice que prefieren la estética de la zapatilla afilada y super racing, ¿no? Ya, Pero los racing son las patas, no son las totalmente. zapatillas. Lo que corren es como las zapatillas de carbono, ¿no? Que pueden, las zapatillas ultra rápida eres tú. Las zapatillas esas te pueden dar un plus que suele ser muy pequeño, ¿no? Vale. ¿Y alguna marca que hayas usado y que te haya dado buena fiabilidad y rendimiento? Bueno, marcas, podría decirte muchas, pero bueno, te he dicho algunas ahora, ¿no? Pero por ejemplo, yo últimamente pues estoy corriendo con Merrell y a mí me va muy bien, pues yo uso varios modelos de Merrell, pero ya te digo, llevan la caja de dedos amplia y muy bien. Otra marca, Topo, es una marca poco conocida, el nombre no es muy agraciado, pero es de Tony Post, que es el Vale. creador, ¿vale? Y es una zapatilla que está muy bien construida porque son de caja ancha, pero no son rectas. Por ejemplo, Altra también la he usado y muchos años, pero tienen una cosa, es que son de caja ancha, pero son rectas. Entonces, tiene algunos problemas a la hora de que en el talón, porque claro, nuestro pie no es recto. Entonces, en el talón Baila un poco. te baila un poquito, ¿no? Si no tienes un talón demasiado grande, pues te baila un poquito. En cambio, las de Topo son caja de dedos ancha, pero luego son triangulares hacia atrás. Entonces encajan muy bien la parte del talón. Y sobre todo, si algo tendría que recomendar en las zapatillas, es que las busquen con una suela que dé confianza por donde vayas. Y no hay ninguna suela en el mercado, si me permites decir la marca, mejor que Vibram Mega Grip. Esa es Vibram Mega Grip. Vibram no tiene Vibram Barefoot. es la marca que sacó las de 5 dedos. Los Barefoot. Es una marca italiana, ¿vale? Especializada en hacer suelas. Tienen muchas suelas. Pero en general en trail running tienen una suela muy buena, muy buena, que la equipan diferentes marcas. La puede equipar Merrell, la puede equipar Altra, Topo, Salomon, cualquiera. Salomon no, porque tiene la suya propia, la Contagrip. Pero en cambio, en general, si tú buscas una zapatilla de altas prestaciones de trail running, busca que tenga Vibram Mega Grip en la suela. Que eso es solo la suela. Lo que es el contacto con el suelo. ¿Por qué? Porque es una suela que va bien en seco, va bien en roca seca, va bien en roca mojada y va bien en barro. Entonces, no va espectacular en ninguna de ellas, pero va muy bien en todas. No sé, sí. ¿sabes? Entonces es la mejor suela que puedes comprar. ¿Y las Merrell que usas ahora se pueden decir? ¿Las modelos? Sí, uso 2 modelos. Uso 3 porque vengo con unas Merrell, pero son las que uso todos los días. Para el trabajo, para la oficina, que son las Trail Glove 7, que son unas zapatillas minimalistas de Merrell negras que me sirven para ir a la oficina. Pero para correr, pues estoy usando las Agility Peak 5, que es una zapatilla con bastante amortiguación, bastante stack. O sea, el stack es la anchura de la goma, que bueno, para las tiradas más largas y demás. Y luego estoy usando otra, que es la Long Sky MTL Matrix 2. Joder, Perdón. te has acordado, ¿eh? Y creo que no he dicho bien entero el nombre, que es más un poco para las carreras, ¿no? Y la verdad que la última carrera que hice en la Alpujarra, una carrera muy técnica y lloviéndonos a mares, pues con ese Vibram Mega Grip y el Matrix del Upper, que es un tejido nuevo que es irrompible casi y que no coge humedad, pues me fue muy bien. La verdad que muy contento con ella. A los trail runners también les vemos no solo con las zapatillas, sino con los chalecos o las mochilitas, ¿no? ¿Qué función cumplen esos chalecos? El MacGyver, ¿no? Sí, además de evidentemente meter los geles. Pues sobre todo llevar en general lo que llamamos el material obligatorio. Normalmente en carreras de maratón, e incluso en las medias maratones también, suele haber un cierto material obligatorio. Ese material obligatorio puede ser desde un silbato para avisar si te ha pasado algo, o puede ser un cortavientos, o una chaqueta antiagua, porque hay riesgo de lluvia, ¿no? Por supuesto, siempre hay que llevar una manta térmica,
que sirve para, pues si en un momento dado te tienes que parar y no van todavía a socorrerte, para no perder calor corporal, ¿no? Cuando hablas de obligatorio, ¿es obligatorio? Es decir, que Es las obligatorio. competiciones te obligan a llevarlo. Si no lo llevas, pues no puedes salir. Y si durante carrera han visto que has hecho trampa y no lo llevas, o no llevas algo, pues te pueden penalizar. Y llegar incluso el caso a quitarte, a no dejarte de continuar, ¿no? Quitarte el dorsal. Pero en general es que no te dejan salir. Pero esto es una guerra que hay, yo creo que ya menos, pero hay en el trail running entre el ir lo más rápido y ligero posible e ir un poco más cargado, ¿no? Hace 3 semanas en una carrera ha muerto un corredor por una carrera con muchísimo mal tiempo y una persona ha muerto. ¿Por caída o por...? No, por hipotermia. Hace 2 años, que además yo hice un vídeo después porque esta cosa pues nos atañe mucho a los corredores por montaña. Hace 2 años en China, también en un ultra trail, la cabeza de carrera murió entera. 16 personas. 16 personas. ¿Por qué? Por hipotermia. Iban en una zona muy alta y claro, cabeza de carrera. Van en tirantes, con la mínimo posible, y aunque se les obliga a llevar material obligatorio, muchos de ellos no lo habían hecho. Y se les había permitido salir. Pero tenían que estar ¿Y qué pasó? parados, ¿no? ¿Qué pasó? Que llegaron a una cordillera por la que tenían que ir, enriscados por la parte de arriba, y entró una tormenta brutal, y ahí no llegaban los medios, no podían llegar, y tenían que ellos valerse por sus propios medios para llegar al punto de avituallamiento. Uno de ellos pudo continuar y llegar al punto de avituallamiento, los demás se quedaron allí parados esperando que les atendieran. Murieron todos de hipotermia. En poco tiempo. En poquísimo tiempo. Entonces, las carreras por montaña son muy bonitas, son muy idílicas, son muy duras, pero también son muy peligrosas, aunque tú estés en un entorno que esté todo balizado, que esté todo lo que tú quieras, pero estás en la montaña. O sea, yo tengo recuerdo de, por ejemplo, aquí corrí hace muchísimos años el Ultra Trail Sierra de las Nieves. Y allí cayó lo más grande. Bueno, pues yo me ponía mis cosas, pum, 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 y nada. Y no te pasa nada mientras lleves tu material obligatorio. Y ya te digo, son cosas como eso, pues una chaqueta, una manta térmica, la nutrición necesaria, tus botellas de agua, el silbato, ropa adicional. Todo depende de la distancia y la dificultad de la prueba. Vale, muy interesante. Pero muy incluso importante. cuando sales a entrenar, si sales solo, por ejemplo, si yo salgo por mis montes de al lado a entrenar y me tocan 2 horas de montaña y estoy solo, pues lo suyo es que lleves tu mochila con al menos tu cortavientos, con algo de alimento, con tu manta térmica, un pequeño botiquín, y que al menos le digas a alguien por dónde vas. Y ojo, el silbato me parece algo que ocupa mínimo El silbato, espacio ¿no? y peso. Normalmente las mochilas ya lo llevan de serie, por eso Qué mismo. bueno. Hay un vídeo de hace ya bastantes años de un señor en una carrera por montaña en Sudamérica que se iba corriendo por un sendero enriscado y se cayó. No se mató y se quedó en un soporte. Y claro, la carrera pasó y allí nadie le vio. Y se tiró una semana allí. Una semana. Y lo rescataron porque tenía el silbato y él cada rato iba tocando el silbato. Y al final alguien escuchó el silbato, ya no había nadie, ya la carrera había terminado, se había ido una semana. Y allí estuvo sobreviviendo con el resto de alimentación que llevaba, con la ropa que llevaba para la carrera, y le encontraron por el silbato. Claro, te puede salvar la vida y es algo que mínimo. La recuperación después de un ultra trail. Vamos a hablar de eso. Vale. Eso ¿Cuánto es un tiempo? tema... ¿Cuánto tiempo se tarda en recuperar, por ejemplo, una carrera de 100 kilómetros o de 160 y pico como la del Valle del Jena? Vale. Hay que diferenciar muy mucho lo que es la recuperación muscular de la recuperación metabólica. Y a la metabólica le sumo la mental, porque creo que está muy relacionada. Muscularmente, si has entrenado bien, si has venido con un entreno de trabajo de fuerza potente, con un buen entreno de montaña, con mucho trabajo en la montaña y demás, oye, muscularmente en 2 semanas, 3 semanas, más o menos estás casi recuperado. Y si empieza además un protocolo bueno de una recuperación activa, con paseos,
con movilidad, con tu foam roller que te vaya ayudando, incluso con aparatos como un Compex o demás, pero no dejar eso de me quedo quieto y ya, no, deja que empieza que todo se mueva en tu cuerpo, moviliza las toxinas que hay en tu torrente sanguíneo y demás, pues oye, en 2-3 semanas muscularmente puedes estar muy bien. Pero ahora, la parte metabólica, los estudios, que ya hay estudios que se han hecho en ultra trails, nos indican que más o menos se tarda 6 meses, de 6 a 8 meses en recuperarse. 6 meses. Claro, porque yo he tenido la suerte, podemos decir, de hacer un ultra trail y ir unas semanas después a hacerme un análisis de sangre por el típico que te toca de la analítica. Y claro, cuando ven los resultados me decía, no sabían que yo hacía estas cosas, y me dice, ¿usted bebe? Las transaminasas hepáticas están elevadas. Todo está destrozado. La CK no hablemos. La CK, las transaminasas. Incluso se genera cierta resistencia a la insulina. Totalmente. O sea, al final tú estás sometiendo a tu hígado, a tu riñón, a tus pulmones. ¿Tú sabes lo que es estar 30 horas así? A todo, a tus ojos. Al final, todo internamente se afecta. Y ya te digo, los estudios indican que entre 6 a 8 meses para volver al estadio anterior a la carrera. ¿Te mediste hormonas? No. Las hormonas, por supuesto, la testosterona por los suelos, o sea, claro. todo. Que lo que ocurre realmente es un síndrome de baja disponibilidad energética temporal. Pero que no sabía que podía durar hasta 6 meses. No, pero no, tú no te encuentras mal, pero dentro de ti las cosas no se han arreglado hasta que no han pasado ese tiempo. O sea, yo he podido empezar a entrenar al mes muy bien, volver a entrenar, por supuesto con menor intensidad, rodaje muy suave y tal, pero sí que es verdad que, por ejemplo, anímicamente no estás para nada. Y, por ejemplo, esa carrera, por ejemplo, del Genal fue en octubre, yo no volví a hacer ninguna carrera hasta el año siguiente, en enero. O sea, 3 meses pasaste sin hacer nada. Pero no tenía ganas, no me apetecía. Y mira que disfruté, que para mí fue una experiencia buenísima, pero era mi cuerpo el que no quería enfrentarse a nada. O sea, tu mente te frenaba a volver a hacer una locura como esa. Sí. Y eso tú lo percibías, ¿no? Que estabas totalmente más apagado. Sales a trotar y lo que antes trotabas, pues a un IP4 ibas a un ritmo X, pues ahora ibas a un menos X, ¿no? Y aunque tú te apretaras, eso no subía. No sube. Y eso en una persona hiperentrenada. Claro. Y que se cuida. Y que usa un Aerofit. Y que usa un no sé qué. ¿Y el apetito? ¿Te varió el apetito? No. El apetito lo tenía bien. O sea, yo no llegué a tener una sensación de síndrome de fatiga del que yo hablo bastante, que es el síndrome de fatiga crónica, ¿no? No llegué a tener eso. Sí que llegué a tener apatía. Pero no llegué a tener lo que siempre aviso a la gente que tienen que tener mucho cuidado con esto. Buah, es que me genera un montón de dudas. Lo primero, planificar estos eventos es algo que casi trasciende a los años, ¿no? Que hay que planificarlo con años, ¿no? Sí, porque claro. Me imagino que hacer más de uno de estos al año es una locura. Pero después me vienen a la mente personajes famosos dentro del mundo del ultra running, ultra trail, tipo David Goggins, ¿no? Que cuentan cómo hacen no una ni dos de estas pruebas, sino un montón. No sé con qué temporalidad, pero pruebas de 300 kilómetros, o hasta uno, creo recordar, que eran 300 millas. Me viene a la mente el de Badwater, que no me acuerdo cuántas millas son. Para la Badwater, además, es que se hace por debajo del nivel del mar en la carretera más calurosa del planeta a 55 grados de media. ¿De media? Que las zapatillas se te derriten en el asfalto, además es por asfalto, la Badwater. Pues no recuerdo exactamente si son 300 millas o 200 o 150 o 160. Sí, 200 y pico kilómetros. Sí, hay un chico español que la hace y la hace muy bien y va este año de nuevo. Se me ha olvidado el nombre ahora mismo, pero es uno de los competidores. Pero mira, tienes gente que ha sido famosísima en el trail running y que esto no lo tuvieron, podemos decir, no lo tenían muy presente y les ha pasado por encima. Por ejemplo, en 2010 hay una carrera
que igual que el Ultra Trail del Mont Blanc es como la más famosa, pero hay otra que es igual de famosa y de mítica, que es la Western States en Estados Unidos, que son 100 millas, que fue este fin de semana pasado a cuando estamos grabando esto. Pues en 2010 la corrió un imberbe Kilian Jornet, porque era muy joven, y la corrió también Tony Kuprichka, que es uno de los estandartes de nuestro deporte, bueno, fue uno de los estandartes de este deporte, que es un corredor que siempre iba sin camiseta, con el pelo largo, con barba, muy mediático. Y lo corrió otro corredor que ya llevaba mucho tiempo siendo bastante famoso en Estados Unidos, que no ha sido tan conocido por lo que ocurrió, que es Geoff Rose. Y yo siempre lo pongo de ejemplo. Hay un documental espectacular sobre esa carrera. Es un vídeo chulísimo, de lo mejor que se ha hecho en documentales de trail running. Pues Geoff Rose ganó la carrera. Kilian quedó tercero porque no es una carrera muy calurosa y demás, y tuvo muchos calambres y tal. Y bueno, se sentó. Fue una experiencia chunga para él, pero quedó tercero. Y Tony Kuprichka quedó segundo, una carrera espectacular. Bueno, pues Geoff Rose entró meses después, no se le veía, no salía, no tal. ¿Y qué pasa con este hombre? ¿Qué pasa con este hombre? Desapareció un poco. Y luego, poco a poco, él empezó a ir a médicos. ¿Qué pasa? ¿Qué no me pasa? Al principio creían que era lupus. Al principio creían que era otra cosa, ¿no? Al final lo que tenía era un síndrome de fatiga crónica permanente. Y a día de hoy, fíjate si han pasado años, no puede correr. Solo puede hacer senderismo. Pero estuvo casi 3 años que no quería levantarse de la cama. 3 años. 3 años. Y que dar un paso, tiene una casa muy bonita que se ve en el documental con escaleras y demás. Subir las escaleras de su casa y bajarlas era un infierno para él. Pero es que no podía ni coger a su hijo pequeño en brazos. Hablamos de un superhumano. Hablamos de una persona que, igual que el otro que ahora te contaré de Tony Kuprichka, estaban metiendo una media de 300 kilómetros semanales. A la semana, pero por montaña. Claro. Pero piensa que las carreras en Estados Unidos de montaña no son tan alpinas como las nuestras. Son carreras más rodadoras. Uh-huh. Pero sí, 250, 300 kilómetros semanales era la distancia que esta gente corría de forma normal durante años. Esto no ha sido una cosa de eso hizo un año y entonces le pasó esto. No, este hombre ganaba carreras durante años. Pasa que la de 2010 fue la famosa porque estaban los 3 famosos ahí y a partir de ahí entró en esa espiral y ha desaparecido del mapa, entre comillas. Él sigue viviendo allí en Alaska, pero tal. Y Tony Kuprichka, que fue imagen de la marca española Buff, de New Balance, de tal, pues lo mismo. Seguía su blog y era 250, 300 y todo. Tiene, además, ya te digo, muy mediático por su aspecto físico sobre todo. Entró en una espiral de lesiones que no se recuperaba. El tendón no se me recupera, la rodilla la tal, ahora la he recuperado, ahora no, ahora tal. Lo mismo, síndrome ya no de fatiga como tal, pero un síndrome que le ha destrozado por dentro y le ha destrozado un montón sus articulaciones, sus tendones y tal. Tal que ahora sigue siendo imagen ahora de la esportiva, porque ahora lo que se dedica es a hacer gravel, mucha bicicleta por sendero y escalada. Algo menos demandante. Claro, pero no puede correr. Y a ver si corre, ¿no? Trota, ya se ha recuperado, trota un poco, pero ya nunca más será el que era. Hace poco, en un programa muy bueno que hay en la podcastfera española, que es Territorio Trail, la semana pasada además, le hicieron una entrevista a una corredora que, bueno, es una corredora de Merrell que ha ido a correr la Western States este fin de semana. Esta corredora es Ragna de Bats y ella le hacen una entrevista y ella cuenta cómo ha vivido un episodio de síndrome de fatiga, en este caso no crónica, pero sí durante muchos meses. Que incluso ya con los médicos que ha estado tratando y tal, explicaba cómo le habían afectado a cómo sus mitocondrias llegaban a funcionar o a desfuncionar. Y por este síndrome de fatiga crónica. Sí, es curioso, pero también es lo más
lógico y esperable Sí. desde el punto de vista fisiológico, Claro. porque el cuerpo se defiende y no quiere... Si eso ocurre incluso yéndonos a un contexto mucho más cotidiano, yo después, cuando corría para prepararme en la media, cuando tenía una tirada larga de 20 kilómetros, el resto del día no me apetecía moverme, no me apetecía salir, no me apetecía... Eso llevado al extremo, me imagino que, claro, no te tiras un día así, sino te tiras pues muchísimo tiempo. De hecho, incluso David Goggins, que ya sabemos todo que es muy extremo, lo cuenta en su primer libro, Can't Hurt Me, no puedes dañarme. Lo cuenta cómo él se encontraba fatal, se encontraba muy mal de salud, iba al médico una y otra vez al servicio de urgencia, decía, no, sí, las analíticas más o menos están bien, tu electro está bien, tus pruebas están bien, y que estuvo así mucho tiempo, jodido, pero después salió. Parece ser que lo que yo estuve leyendo sobre lo que le ocurrió a Jeff Rose y a bastantes otros que no son tan mediáticos es que el sistema parasimpático se altera de tal manera que no funciona. Entonces, cualquier situación a la que te enfrentas, por poco estresante que sea, te dispara el sistema simpático. Hay un desequilibrio grande. Hay un desequilibrio y entonces tu cuerpo está como siempre en alerta. Es como, pero una alerta que no puedes hacerte cargo de ella. Entonces es un cortisol por las nubes siempre y estás como hundido. Pero es que es totalmente lógico. Si Claro. te has tirado durante años con ese simpático a 100 por hora porque no has dado tiempo a la recuperación, que es parasimpático, Claro. pues llega un momento que tu parasimpático está aquí, tu simpático está aquí, Ahí y está. hasta que esto se recupera, pues puede pasar muchísimo tiempo. O no se recupera nunca. O no recuperarlo, claro. Que es el permanente. El síndrome de fatiga crónica permanente. Una putada enorme. Pues existe y puedes encontrar muchos papers porque se está estudiando mucho, porque desgraciadamente hay bastantes atletas que lo sufren. Bueno, pues hablar de esto está muy bien y la única forma de prevenirlo es primero conocerlo y segundo controlar los volúmenes de entrenamiento y competición. Claro. Y sobre todo saber que no es tolerable correr 200 o 300 kilómetros a la semana durante mucho tiempo, ¿no? Pero tampoco las carreras que yo he hecho son saludables. O sea, aunque tú te prepares muy bien, aunque hagas mucho trabajo de fuerza, aunque llegues muy bien preparado, muy bien comido, todo lo que tú quieras, yo asumo y sé que no son saludables. Como tampoco es saludable ir a escalar el Everest. Sí, Te quiero decir, puedes morir allí, ¿no? Pero una vez que sabes eso, tomas conciencia de ello. Pues, minimizar daño. Minimiza. A mí, por ejemplo, la gente se sorprende cuando me contratan para que los entrene para un ultra trail, que el volumen de entrenamiento al que yo les someto es muy bajo. Es muy bajo. Y me dicen, oye, pero ¿con esto voy a llegar? Sí, llegarás. Llegarás. Lo que no quiero es que hayas corrido la carrera 3 veces antes de correrla. Que es lo que ocurre con esa idea de que hay que usar volúmenes muy altos para llegar a una carrera por muy larga que sea. ¿Sabes? Claro. Muy bien, me ha parecido fascinante la charla de trail y ultra trail. Vamos a ya en la última parte que nos toca y vamos a dar unas pinceladas. Si hay público que le interese, pues quizás en el futuro podemos hacer un episodio solo de este tema, que es el triatlón. Vale. Que creo que también eres entrenador de triatlón. Sí. Bien. Vamos a definir primero qué es el triatlón y qué distancias maneja, ¿no? Y después te voy a preguntar algunas cosillas. Vale, bueno. El triatlón al final es un deporte que aúna 3 deportes. Aúna la natación, que normalmente es en aguas abiertas. Se puede hacer en piscina, pero no es en piscina. Luego la bicicleta, que puede ser de carretera o de montaña si hablamos de triatlón cross. Y luego el correr. Lo normal, lo que la gente suele practicar más, es bastante curioso porque se practica fundamentalmente el triatlón, podemos decir, olímpico, que tiene una distancia bastante asumible, que es 1,5 kilómetros nadando, luego 40 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros corriendo. Una cosa bastante... ¿Eso se puede hacer en cuánto tiempo? Pues depende de las personas, pero bueno, son 3 horas, 4 horas, vale. ¿no? Y luego, curiosamente, lo que más participantes tiene son los Ironmans o los medios Ironman, pero en general vamos a hablar del Ironman, ¿no? Que es lo que más llama la atención, ¿no? Que bueno, que es una prueba que se inventaron unos marines que estaban aburridos en una isla de Hawái, estaban pues en una época un poco pues,
¿Cómo se estaban- llamaba la isla? Kona. Kona. Y estaban aburridos y dijeron, oye, vamos a hacernos esto y lo intentamos hacer los tres y lo hacemos todo el tirón. Y lo hicieron. Y es pues 3,8 kilómetros nadando en aguas abiertas, luego 180 kilómetros en bicicleta, con puertos y demás, y una maratón de asfalto. Así, como Pa' el que no terminar. quiere la cosa Pa' terminar. de postre. Y eso es curiosamente lo que más Aceptación ha popular, ¿no? tenido. Sí. Pero una prueba dantesca, quiero decir. Es una prueba muy larga. Solo ver los casi 4 kilómetros en aguas abiertas ya se me pone la piel de gallina. Me ahogo ahí seguro. Pero, ¿qué entrenamiento requiere poder hacer en unas condiciones seguras Sí. un Ironman? Mucho. Muchísimo más entrenamiento que, por ejemplo, para correr 100 millas. Muchísimo más. Porque al final trabajamos 3 deportes, pero aún así no hay sinergia entre esos 3 deportes. La única sinergia... No hay transferencia entre ellos. La única sinergia es el cardio. Porque los 3 son deportes de endurance, ¿no? De resistencia. Pero no hay sinergia entre el entrenamiento de natación con cómo tenemos que mover nuestra musculatura en una bici. Que son medios totalmente diferentes y patrones de cómo movimiento. tenemos que usar nuestras articulaciones cuando estamos corriendo. Entonces, claro, necesitan mucho entrenamiento. Más o menos, ¿cómo lo estructuras? Pues yo estructuraría más o menos un 50% en bicicleta del entrenamiento, del volumen que tenemos que hacer, 50% sería en bicicleta. La mitad solo para la bici. Claro, es que Porque es más distancia. 180 kilómetros, como tú no hayas preparado, y ya, esto es una tontería, pero como no hayas preparado el culo, El culo para 180 kilómetros. como ¿Cuánto? no hayas hecho callo Sí. para estar en el sillín durante 180 kilómetros con la piel húmeda, después de haber nadado 3,8 kilómetros, tú me vas a decir si lo vas a hacer. En cuanto tengas llagas, te tienes que salir, no puedes terminar. ¿El número de abandonos en Ironman se da más en la bici o más en la carrera? Me imagino que en la carrera porque... Más en la carrera cuando ya la gente está muy destrozada. La bici normalmente la gente la lleva muy bien preparada. Y las diferencias competitivas en gente que ya es bastante élite, ¿están más en el agua, más en la carrera? ¿O donde hay más separación entre competidores, está en qué parte? ¿En la carrera, en el agua o en el asfalto? Normalmente en el agua hay algunas... Lo que suele ocurrir en la élite, podemos decir, es que en la natación salen y alguno que destaca mucho en natación pilla una buena ventaja, pero luego se montan todos en la bici y empiezan, como no pueden hacer pelotón, ¿vale? Tienes que ir no existe el drafting, no puedes ponerte detrás de alguien. Entonces hay mucho ataque, Entonces normalmente los buenos en bicicleta van pillando, pero donde se remata la carrera de un Ironman es en la maratón. Al final piensa que son gente que acaba de hacer esas 2 cosas y te están corriendo las maratones en 3 horas. En 3 horas después de lo de antes, ¿eh? Exacto. Entonces los que son mejores corredores, al final pueden coger incluso a los mejores ciclistas. Te puedes haber llegado, estamos hablando de los que están pues, en los grupos de cabeza, ¿no? Pues a lo mejor has llegado 5 o 6 minutos antes que esta persona, pero esta persona te coge corriendo. Porque correr es mucho más difícil. Por lo que yo he visto en la gente que he entrenado y demás, el correr es lo que más les cuesta a la mayoría. Normalmente la gente que hace Ironman, que hace este tipo de cosas, son nadadores o son ciclistas. Entonces la natación se les da medio bien. Tampoco la natación, al final, si la coges y la entrenas bien, no deja de ser un entrenamiento de mucho volumen, pero poco más, ¿no? Meter, por eso te digo, 50% bici y más o menos un 25% del tiempo carrera y un 15% de natación. Porque al final la natación es meterte en el agua y aguantar ese rato muy largo de... ¿no? Todo el rato así. En aguas abiertas, que depende mucho Sobre también todo, de las condiciones claro, y del mar. saber colocarte al del mar. principio, porque siempre te van a dar patadas, puñetazos, codazos. Claro, hay mucha gente, todo el mundo sale, quiere coger la mejor posición. Toma,
aguanta todo eso, ¿no? Y para eso, pues lo mejor es hacer triatlones cortos antes y saber dónde te tienes que colocar y demás, ¿no? ¿Se separan los entrenamientos de agua, bici y carrera? No lo hacemos en el mismo día, ¿no? A ver, es que piensa que, por ejemplo, yo, a la gente que entreno, son gente que trabaja. Ya. Entonces solo tienen 7 días a la semana para entrenar y hacer el resto de cosas. Entonces, claro, tienes que articular mucho qué volúmenes les metes y qué cosas puedes meter en la sesión de la mañana y en la sesión de la noche. Normalmente hay 2 sesiones. Y no te olvides que si pasan por mis manos también tendrán que entrenar fuerza. O sea que son 3 momentos diferentes que hay que encontrar. Claro, entonces yo a veces les puedo meter fuerza y natación, ciclismo y natación, carrera y fuerza. Vas organizando según la agenda de la persona. Pero es un volumen muy alto. Es un volumen muy alto. Es muy alto. Pues... Por eso mucha gente que antes hacía Ironman ya se está cayendo y se están quedando en el 70-30, que es la mitad de distancia. Todas las distancias es la mitad del Ironman, ¿vale? Todas es otra variante. Es el half Ironman. Queda un poco mal, ¿no? Decir, he hecho un half Ironman, ¿no? Bueno. ya, es una brutalidad, pero como marketing, ¿no? Es como que la gente quiere ser el... Hay un circuito mundial ya solo de half Ironman. Y bueno, pues oye, es que es más compatible con la vida del ser humano medio que trabaja. Totalmente, que tiene que ganarse la vida y que no vive de eso, que muy pocos viven de eso. Por eso. Vale, pero claro, las transiciones hay que entrenarlas, ¿no? Sí, mucho. O sea, en algún momento tendrás que entrenar, salirte mojado y claro, asfixiado. También depende mucho de cuál de esos triatlones estés haciendo. No es lo mismo la transición en un triatlón olímpico, que vas a muerte, que en un Ironman, que puedes tomarte más tu tiempo, sobre todo si eres un popular. Pues te puedes tomar más tu tiempo, ¿no? Pero bueno, lo suyo en una transición es automatizarla, entrenarla previamente en tus días de entrenamiento, pues entrenar qué material tengo que dejar puesto, el mínimo material posible. ¿Cómo me lo pongo? ¿Me pongo primero el pie izquierdo y luego el derecho? ¿Me pongo antes los calcetines? ¿Me pongo a tal? ¿Cómo me quito el neopreno? ¿Dónde tengo la vaselina colocada? Todas esas cositas, si tú las entrenas y tú las organizas y las automatizas, o sea, un día te dedicas solo a entrenar transiciones, pues vienes con tu bici y ¿cómo es? Pasar de la bici al correr. Pues eso tiene que ser automático. ¿O cómo es? De quitarte el neopreno a la bici. Pues todo tiene que ser automático. Y cuanto mejor lo automatices y lo visualices, cuando ya lo has repetido muchas veces, ya tu cerebro sabe lo que tiene que hacer sin pensar. Es la manera de entrenar las transiciones. Claro. Bueno, pues Pablo, para terminar te voy a preguntar ¿qué crees que diferencia a los atletas de ultra endurance a nivel psicológico del resto de personas? Si es que hay alguna diferencia, que seguro que las hay. Bueno, por un lado, creo que somos personas que saben que para conseguir algo tienes que perder algo. Entonces, pues, para conseguir estar pues tantas horas en una bici o tantas horas en la montaña o tantas horas tal, tienes que dejar de lado muchas otras cosas. Tienes que, pues, saber que te van a costar cosas. Que pueden costarte, pues eso, tus horas que inviertes ahí o horas que no estás con tu familia o tal. Al final es eso, ¿no? Personas que asumen que lo que hacen tiene un coste, pero el beneficio es mayor. Luego son personas pacientes. Yo creo que eso es importante. Y si no lo son, estos deportes te lo desarrollan y te dan esa paciencia. Y luego creo que también han trabajado la humildad. La humildad de que la prueba puede pasar por encima de ti y que tienes que, pues eso, afrontarla con esa humildad, aunque con esa preparación y demás y confianza en ti mismo, pero con una humildad de no querer ser más que lo que puedas dar, ¿no? Y entonces, bueno, creo que esas 3 cosas pueden funcionar. Y una más que es, son personas que no anticipan. Me explico. Si yo voy a hacer 100 millas, en la salida no puedo estar pensando en lo que me queda.
Lo que voy a hacer. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¡Wow! No, yo voy a ir metro a metro, kilómetro a kilómetro, avituallamiento en avituallamiento, y no voy a pensar en que me quedan 100, que me quedan todavía 95 o que me quedan 85. No, yo voy... ¿A cuánto está el siguiente avituallamiento? Pues me dice mi reloj, pues está a 3. Pues mira, estos son los 3 que tengo que hacer. Termino mi avituallamiento. ¿A cuánto está el siguiente? A 5. Pues esta es mi siguiente prueba. Si tú en una salida, por ejemplo, ahora tengo este fin de semana algunos clientes que van a correr pues la VDA en el Valle de Arán, que son unas 100 millas. Pues lo que le dije, digo, si tú en la salida quieres abarcar mentalmente el trabajo que es correr 100 millas, lo que tú tienes que recorrer por esas montañas, la de piedras que vas a pisar, la de horas que vas a estar ahí, no sales. No anticipes. Directamente no pienses en el gran objetivo. Pártelo en trocitos pequeños y ve poco a poco. Son características que las veo súper útiles en el mundo en el que vivimos. Paciencia, sí. Vivir en el presente y no anticiparse a lo que vaya a pasar. Es muy estar en ese presente y no en el kilómetro... Y capacidad de esfuerzo y también de aceptar la pérdida, que me parece sí. El ejercicio de renuncia. Al final vivir es renunciar a cosas. Y claro, hay que elegir. Es eso, es que si yo quiero correr un Ironman, tengo que renunciar al Netflix. Tengo que renunciar a estar con mi familia en un momento dado. Tengo que... Bueno, si eres capaz de hacer esa renuncia, pues podrás hacer estas cosas. Otra cosa es que te sean... Sí, que te dé esa rentabilidad. Claro, que no te generen un divorcio. Bueno, que a veces habrá pasado. Que habrá pasado, te quiero decir, ¿no? Pero al final se asume esa pérdida. Sí, porque también hay que hablar no solo del atleta, sino del entorno del atleta, que tiene que adaptarse a condiciones muy chungas muchas veces. Claro, y ¿eso es justo? ¿No es justo? Eso ya son cosas que cada familia, cada vida... personales claro. Y... Pues Pablo, ahora sí, me parece que tienes un conocimiento súper profundo y sobre todo que te apasiona este tema. Te damos las gracias desde aquí, desde Mejor que Ayer, por este rato, estas 2 horas de charla que seguro que van a ayudar a muchísima gente. Sobre todo si tiene que servir de algo, que sirva para lo de siempre. Saber que el deporte es la mejor vía para alcanzar una mejor salud. Eso. Aunque hemos hablado de cosas que no te van a llevar a una mejor salud, pero en general sí, bueno, pues podemos utilizar el running, el ultra trail, el trail, mejor dicho, el trail como una buena herramienta para mejorar tu salud y que os quedéis con eso, básicamente. Sí, sobre todo eso, que el entrenamiento bien hecho nos lleva a una mejor salud y a una longevidad pues mejor. Eso es. También os recuerdo que si os interesa el aparato Aerofit tenéis un descuento en la descripción y en el comentario pineado. Y ahora sí, chicos, pues espero que os haya gustado este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio de Mejor que Ayer. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.